Bienvenidos al Bootcamp, Aprendiendo a Investigar. Un espacio diseñado para transformar tus habilidades investigativas y potenciar tu capacidad de innovación. Hoy, contamos con la guía de un mentor excepcional. El Dr. Javier Ferney Castillo García, docente universitario, investigador y profesional con un recorrido académico y científico de alto nivel. El Dr. Castillo es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería con énfasis en automática y doctor en ingeniería por la prestigiosa Universidad del Valle. Complementando su formación internacional, es magíster en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Robótica de Rehabilitación por la Universidad Federal de Espírito Santo en Brasil. Además, su experiencia incluye el pilotaje de aeronaves no tripuladas certificado por la Escuela Aeronáutica Civil de Colombia. Sus áreas de investigación abarcan instrumentación electrónica, el desarrollo de sistemas avanzados de medición y control, robótica de rehabilitación, innovaciones para mejorar la calidad de vida. Interfaces cerebro-computador, tecnologías que conectan el cerebro humano con dispositivos electrónicos. Sistemas embebidos, hardware y software integrados para aplicaciones críticas. Neurociencias digitales, explorando el cerebro desde un enfoque computacional. En este bootcamp, tendrás la oportunidad de aprender directamente de su experiencia, adquiriendo herramientas metodológicas y técnicas que te llevarán a un nuevo nivel en tu carrera investigativa. Prepárate para innovar, explorar y descubrir. Este es tu momento para formar parte de la próxima generación de investigadores. Bienvenidos a esta presentación sobre la metodología Prigma y su aplicación en la investigación científica. En esta sesión, exploraremos la fase clave de ejecución que guían a los investigadores para identificar, seleccionar y analizar estudios relevantes de manera rigurosa. La revisión sistemática es una herramienta fundamental en la investigación científica. ¿Por qué? Porque nos permite sintetizar y evaluar críticamente el conocimiento existente en un campo específico. La metodología Prigma proporciona una estructura transparente para llevar a cabo esta tarea. En primer lugar, debemos identificar el tema de investigación y determinar las preguntas clave. Una vez que tenemos claro el objetivo de la investigación, podemos comenzar a buscar estudios relevantes. ¿Cómo lo hacemos? A través de bases de datos como ScienceDirect y Explore, Scopus y Dimensions, AI. Estas bases de datos nos permiten acceder a una amplia gama de estudios actuales y relevantes. Pero, ¿cómo organizamos y analizamos esta información? Ahora es donde entra en juego el software Beman. Diseñado específicamente para la lectura crítica y revisión sistemática de literatura, nos proporciona una plataforma interactiva que facilita el análisis y organización de estudios. Con Beman, podemos simplificar el proceso de investigación y mejorar la eficiencia en la gestión de la información. ¿Estás listo para descubrir el poder de la metodología Prigma? La metodología Prigma nos proporciona una herramienta fundamental para la investigación científica. A través de la identificación, selección y análisis de estudios relevantes, podemos generar una comprensión profunda y actualizada de un tema de investigación. Prepárate para una experiencia transformadora en tu camino hacia la excelencia investigativa. Antes de iniciar con la revisión sistemática, es fundamental comprender y establecer un paralelo entre los procesos de investigación científica cuantitativos y cualitativos. El proceso cuantitativo en la investigación científica sigue un flujo lineal, estructurado en fases claramente definidas. Estas etapas son: definición de una idea, es el punto de partida donde se identifica el tema o problema a investigar. Planteamiento del problema, en esta fase, se formaliza el problema de investigación, delimitando sus alcances y objetivos. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, se busca información bibliográfica relevante para fundamentar el estudio, lo que incluye el análisis crítico de fuentes y la construcción de un marco teórico sólido. Delimitación del alcance del estudio, se especifican los límites del estudio, como el contexto, la población y las variables de interés. Elaboración de hipótesis y definición de variables, se plantean posibles explicaciones o relaciones entre las variables, que serán probadas en el estudio. Diseño de la investigación, se establece la metodología adecuada para abordar el problema, incluyendo el tipo de estudio y los métodos de recolección de datos. Definición y selección de la muestra, se determina la población de estudio y se selecciona una muestra representativa. Recolección de datos, se lleva a cabo la obtención de información mediante las técnicas previamente definidas. Análisis de datos, los datos recolectados se procesan y analizan para responder a las preguntas de investigación y verificar las hipótesis. Elaboración del reporte de resultados, finalmente,
se presenta un informe con los hallazgos obtenidos, respaldados por el análisis realizado. Esta secuencia ordenada asegura que el proceso cuantitativo sea riguroso, objetivo y cabal, sentando las bases para investigaciones científicas sólidas. El proceso cualitativo de investigación sigue un flujo en forma de red, caracterizado por su flexibilidad y adaptabilidad. A diferencia del enfoque cuantitativo, este proceso depende en gran medida de la literatura existente, que actúa como su marco de referencia. En este enfoque, algunas fases tienen un carácter dinámico, permitiendo un sentido de ida y vuelta. Esto significa que ciertos aspectos del proceso pueden ser revisados, modificados o ajustados conforme avanza la investigación. Sin embargo, una vez que se ha definido la idea y formalizado el problema, estos elementos no pueden ser alterados, ya que cualquier cambio implicaría el inicio de una nueva investigación. El resto de las fases del proceso cualitativo, como el diseño del estudio, la recolección y análisis de datos, y la interpretación de los resultados, pueden ser ajustadas de manera continua para adaptarse a los hallazgos emergentes, lo que permite una mayor profundidad y comprensión del fenómeno estudiado. Este enfoque no lineal y flexible es uno de los principales atributos del proceso cualitativo, ya que facilita una exploración más profunda y contextualizada de las realidades sociales o fenómenos complejos. Exploremos las diferencias y similitudes entre dos enfoques fundamentales en la investigación científica, el cuantitativo y el cualitativo. Prepare sus mentes curiosas porque esta información es clave para cualquier investigador. Comencemos. Marcos generales de referencia básicos. Primero, pensemos en cómo estos enfoques definen la realidad. El enfoque cuantitativo utiliza variables medibles y números, mientras que el enfoque cualitativo se centra en conceptos y significados subjetivos. En otras palabras, uno cuenta datos y el otro busca entender historias. ¿Cuál te interesa más hasta ahora? Punto de partida y realidad a estudiar. Ahora, hablemos de cómo empiezan estos enfoques. El enfoque cuantitativo parte de una hipótesis, una pregunta clara que busca patrones y relaciones. Por otro lado, el enfoque cualitativo comienza con una inquietud personal del investigador, para comprender profundamente una realidad. Ambos buscan la verdad, pero lo hacen desde ángulos diferentes, uno observa números, el otro busca contexto. Y hablando de realidades, en el enfoque cuantitativo, la realidad es objetiva, como un experimento de laboratorio. En el enfoque cualitativo, la realidad es subjetiva, llena de matices y complejidad. Objetividad y metas de la investigación, 2 y 34. ¿Qué pasa con objetividad? En el enfoque cuantitativo, se busca minimizar el sesgo personal, apoyándose en estadísticas para garantizar precisión. Pero el enfoque cualitativo reconoce que la subjetividad del investigador juega un papel importante. ¿Y las metas? Aquí es donde los caminos se separan. El cuantitativo busca patrones, tendencias y predicciones, mientras que el cualitativo quiere entender profundamente una realidad, a veces, incluso desarrollar nuevas teorías. Lógica y relación con las ciencias. Hablemos ahora de la lógica y las ciencias. El enfoque cuantitativo usa métodos probabilísticos y se alinea más con las ciencias naturales, como la física y la química. Por su parte, el cualitativo se basa en métodos inductivos y deductivos, siendo ideal para ciencias sociales como la antropología o la psicología. El papel de los fenómenos estudiados. En el enfoque cuantitativo, los fenómenos son observados a través de una lente estadística. Se mide, se cuantifica y se busca generalizar a una población más amplia. Todo se basa en la objetividad y en la medición precisa de variables. Este enfoque nos permite tener un panorama claro y universal de lo que estamos estudiando. Por otro lado, el enfoque cualitativo ve a los fenómenos de una manera diferente, se interesa en su relevancia contextual. Aquí no buscamos medir en términos fríos y exactos, sino comprender la complejidad de los fenómenos dentro de su contexto específico. Nos importa ver cómo los sujetos experimentan esos fenómenos. Relación del investigador con el fenómeno estudiado. En el enfoque cuantitativo, el investigador se mantiene como un observador objetivo. Se aleja de la influencia directa sobre los fenómenos y se dedica a identificar patrones a través de la observación de los datos. La imparcialidad es clave. En el enfoque cualitativo, el investigador se convierte en un participante activo. Su presencia y su interacción con los sujetos de estudio son fundamentales para comprender las experiencias desde una perspectiva interna. Aquí, el investigador y el fenómeno se entrelazan, y su interpretación puede influir en los resultados. Uso y generación de la teoría. En el enfoque cuantitativo, la teoría preexistente guía la investigación.
Se busca probar teorías, validando o refutando hipótesis a través de los datos obtenidos. El objetivo es encontrar patrones estadísticos que validen lo que ya se ha supuesto. En el enfoque cualitativo, aunque también se comienza con una teoría establecida, la investigación puede generar nuevas teorías a medida que se analizan los datos. Es un proceso más flexible, que permite que las perspectivas surjan durante el camino. Revisión de la literatura. Ambos enfoques requieren una revisión de la literatura, pero la diferencia radica en el propósito. En el enfoque cuantitativo, la revisión se enfoca en proporcionar un marco conceptual y encontrar lagunas en la investigación previa para formular preguntas de investigación claras. En el enfoque cualitativo, la revisión no solo sirve para comprender el estado actual del conocimiento, sino también para identificar vacíos y reflexionar sobre limitaciones, permitiendo al investigador ajustar su dirección según se avanza. Diseño de la investigación. En el enfoque cuantitativo, el diseño de investigación es más estructurado y rígido. Todo se planifica detalladamente, desde el tamaño de la muestra hasta los instrumentos a utilizar. La objetividad y replicabilidad son esenciales. En contraste, el enfoque cualitativo presenta un diseño flexible. El investigador se adapta a medida que avanza en su estudio, con el fin de entender la perspectiva de los participantes y el contexto de los fenómenos. Sin embargo, estos enfoques no son enemigos, de hecho, pueden combinarse. Así es como logramos investigaciones más completas. Recuerda que el enfoque cuantitativo mide, mientras que el enfoque cualitativo comprende. Y ambos son esenciales para explorar y entender el mundo. Así que ahora te pregunto, ¿cuál usarías para tu próxima investigación? Enfoque cuantitativo. Empecemos con el enfoque cuantitativo, que se basa en números, estadísticas y datos. Es como si tuviéramos un mapa de nuestra investigación, que nos lleva paso a paso a través de un proceso preciso y medido. Planteamiento del problema. El primer paso es el planteamiento del problema. Aquí definimos claramente el tema de estudio y los objetivos que queremos alcanzar. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué preguntas queremos responder? Esto nos da dirección y enfoque. Revisión de literatura. Después, pasamos a la revisión de literatura, que es donde buscamos todo lo que ya se ha dicho sobre el tema. No es solo leer por leer, aquí analizamos patrones, identificamos tendencias y buscamos vacíos en el conocimiento. Es el momento de aprender de lo que otros ya han descubierto. Hipótesis. A partir de esa revisión, formulamos hipótesis. Son nuestras suposiciones basadas en lo que ya sabemos, y las pondremos a prueba para ver si se sostienen. ¿Qué creemos que va a suceder? ¿Cómo se comportarán las variables? Las hipótesis nos ayudan a enfocar nuestra investigación. Diseño de la investigación. Luego, elegimos el diseño de la investigación. Dependiendo de nuestra pregunta de investigación, decidimos si utilizaremos una encuesta, un experimento o algún otro método adecuado. Esta parte establece la estructura y los límites de nuestra investigación. Selección de la muestra. Ahora, seleccionamos la muestra. Es crucial que la muestra sea representativa de la población que estamos estudiando, y para eso, utilizamos técnicas estadísticas que aseguran que la muestra sea válida y confiable. Recopilación de datos. Una vez que tenemos todo listo, recopilamos los datos. Usamos herramientas estandarizadas, como cuestionarios o encuestas, para obtener la información necesaria que nos permita probar nuestras hipótesis. Análisis de datos. Luego, llega el momento de analizar los datos. Usamos herramientas estadísticas para ver qué patrones emergen. Los datos no son solo números, cuando los analizamos adecuadamente, cuentan una historia. Gráficas, tablas y estadísticas nos ayudan a entender y comunicar esa historia. Interpretación de resultados. Finalmente, interpretamos los resultados. Comparamos los datos obtenidos con nuestras hipótesis iniciales. ¿Qué aprendimos? ¿Confirmamos lo que pensábamos o hubo sorpresas? La interpretación de resultados nos permite sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Enfoque cualitativo. Ahora, vamos a ver el enfoque cualitativo, que se enfoca en las experiencias, las perspectivas y los significados. Aquí no se trata solo de contar números, sino de comprender profundamente el contexto y el sentido de lo que estamos estudiando. Planteamiento del problema. Al igual que en el enfoque cuantitativo, el primer paso es el planteamiento del problema. Pero en el enfoque cualitativo, nos enfocamos más en la perspectiva del sujeto. Nos interesa cómo las personas viven y experimentan el fenómeno que estamos estudiando. El contexto es clave. Revisión de literatura.
En la revisión de literatura, no solo buscamos patrones. Queremos identificar estudios previos, pero también desafiar y superar las limitaciones que puedan haber tenido para poder profundizar en nuestra comprensión del tema. Hipótesis. A diferencia del enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo las hipótesis no siempre se formulan desde el inicio. A menudo, se desarrollan a medida que avanzamos en la investigación, como parte de un proceso reflexivo y emergente, basado en la interacción con los participantes. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación cualitativa es más flexible. Nos centramos en el fenómeno tal como se presenta en la vida real. La investigación no se limita a un conjunto de variables predefinidas, exploramos profundamente la experiencia y las historias de los participantes. Selección de la muestra. En este caso, la muestra no tiene que ser representativa en el sentido tradicional. Elegimos casos específicos que nos permitan obtener una comprensión rica y detallada del fenómeno que estamos estudiando. La idea es seleccionar individuos que puedan ofrecer perspectivas únicas. Recopilación de datos. La recopilación de datos cualitativa involucra métodos como entrevistas profundas y observación participativa. Aquí, el investigador está más inmerso en el proceso, interactuando con los participantes para capturar sus pensamientos, emociones y experiencias. Análisis de datos. El análisis cualitativo no se trata de números, sino de interpretación. Leemos, escuchamos y reflexionamos sobre los datos para encontrar patrones, temas y significados. Cada respuesta tiene un valor profundo, y nos centramos en el contexto y las narrativas de los participantes. Interpretación de resultados. Finalmente, interpretamos los resultados dentro de su contexto específico. Comparamos nuestras observaciones con lo que ya sabíamos, pero siempre con un enfoque en el significado profundo de la experiencia humana, en lugar de buscar correlaciones numéricas. Enfoque cuantitativo. Continuamos con el enfoque cuantitativo. Recolección de datos. Una vez que tenemos los datos, llega el análisis. Aquí usamos herramientas estadísticas como el análisis de varianza, la regresión lineal o la correlación, y ¡pum! Los números empiezan a contar la historia. Presentación de los resultados. Los resultados se presentan de manera clara, con tablas, gráficos y estadísticas que permiten entender los patrones y las relaciones entre las variables. Reporte de resultados. Finalmente, todo se organiza en un reporte detallado donde se incluye la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, para ofrecer una interpretación profunda de lo que los datos nos dicen. Enfoque cualitativo. Ahora, pasemos al enfoque cualitativo. Este se enfoca en comprender el contexto y la perspectiva de las personas, dándole voz a los sujetos de investigación. Recolección de datos. Aquí, utilizamos métodos como entrevistas en profundidad, observación participante o incluso el análisis de documentos y redes sociales. La clave es obtener una comprensión rica y profunda del tema. Análisis de datos. El análisis de estos datos es reflexivo y se centra en identificar patrones, narrativas o significados, no solo números. Aquí es donde se interpreta lo que realmente nos dicen las historias. Presentación de los resultados. Los resultados se presentan en informes detallados o discursos orales, donde se busca transmitir la comprensión y las conclusiones que se han extraído del análisis profundo. Reporte de resultados. Al igual que en el enfoque cuantitativo, el reporte aquí incluye una introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, pero con un énfasis en la interpretación y el contexto que nos ofrecen los datos. Ya sea que estemos trabajando con datos numéricos o explorando historias personales, ambos enfoques de investigación nos permiten descubrir nuevas realidades y transformar el conocimiento. La investigación es poder. No importa el camino que elijas, lo importante es la curiosidad y el deseo de aprender. Del pensamiento a la acción, como nacen los proyectos de investigación. Imaginemos juntos, cada gran avance en la historia comenzó con una idea. Pero, ¿qué hace que una idea trascienda? Hoy exploraremos cómo las ideas se convierten en proyectos de investigación sólidos y significativos. Todo comienza con una chispa, una idea que ayuda a resolver problemáticas, aporta nuevos conocimientos y genera interrogantes. Pero estas ideas no son cualquier idea. Deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Preguntémonos, ¿hemos sentido alguna vez esa chispa? ¿Y de dónde surgen estas ideas? Las fuentes son diversas y están a nuestro alcance: experiencias personales, materiales escritos, teorías, conversaciones, incluso el vasto océano del Internet. El conocimiento está en todas partes.
Pero las ideas necesitan acercarse a las realidades, y aquí es donde entra la magia de la investigación. Dependiendo del enfoque, podemos explorar lo objetivo a través del enfoque cuantitativo, lo subjetivo desde el cualitativo, o incluso el intersubjetivo desde el enfoque mixto. Cada camino aporta una perspectiva única al entendimiento. El viaje de una idea. Todo comienza con una chispa, una idea que aparece en nuestra mente como una estrella en la noche. Pero, ¿cómo logramos que esa estrella se convierta en un faro que guíe un proyecto de investigación? Hoy exploraremos las 5 claves que impulsan las ideas hacia el camino de la investigación científica. Vamos a descubrir juntos qué motiva a los investigadores y qué herramientas usan para dar forma a sus ideas. Empecemos. Inspiración. La inspiración es como el primer destello. Basada en nuestros intereses personales, es el inicio del viaje. Sin embargo, como cualquier diamante en bruto, requiere trabajo, enfoque y dedicación para pulirla y darle forma. ¿Cuántos de ustedes han tenido una idea en la que no dejaron de pensar hasta darle sentido? Levanten la mano si han sentido ese momento de eureka, punto. Oportunidad. A veces, las ideas florecen porque tenemos acceso a recursos únicos o conexiones valiosas que facilitan la investigación. Esta oportunidad puede marcar la diferencia entre una idea olvidada y un proyecto exitoso. Alguien ha tenido una oportunidad inesperada que lo ayudó a concretar una idea. La necesidad de cubrir huecos de conocimiento, al profundizar en un tema, es común encontrar huecos, áreas poco exploradas que esperan ser investigadas. Esto no solo representa un desafío, sino también una oportunidad de contribuir al conocimiento global. Resolver una problemática. Las ideas también nacen de la necesidad de solucionar un problema. Desde el cambio climático hasta mejorar relaciones en una empresa, todo problema plantea una oportunidad para investigar y aportar soluciones. Piensen en un problema que han querido resolver, ¿qué idea podría surgir de él? Conceptualización. Finalmente, conceptualizar significa dar estructura a esa chispa inicial. Es aquí donde el investigador define, describe y comprende el fenómeno o problema que investigará. Es el paso clave para transformar la inspiración en acción. Cada uno de estos pasos forma parte del fascinante viaje de una idea hacia la investigación. ¿Y ustedes, dónde creen que están en este viaje? Recuerden, toda gran idea tiene el poder de cambiar el mundo, pero necesita acción, dedicación y estructura. Construyendo el marco teórico, la base de toda investigación. Hoy exploraremos uno de los pilares fundamentales de la investigación, el marco teórico. Es la brújula que orienta nuestros pasos, el mapa que nos guía hacia el conocimiento y el motor que impulsa nuevas ideas. ¿Por qué es tan importante? Porque, sin un marco teórico, una investigación carece de dirección y sustento. En esta sesión aprenderemos cómo se desarrolla, sus etapas y las claves para construirlo de manera efectiva. ¿Listos para comenzar este viaje hacia el conocimiento? El desarrollo de la perspectiva teórica. El primer paso es entender que el marco teórico proporciona el estado del conocimiento y da el sustento histórico. ¿Qué significa esto? Que nos permite saber qué se ha investigado antes y cómo podemos construir sobre esas bases. Sus funciones son múltiples, orienta el estudio, previene errores, amplía el horizonte y nos ayuda a formular hipótesis. Piensen en una investigación que les inspire. ¿Qué información creen que necesitarían para darle contexto y sentido? Reflexionen unos segundos. Construcción del marco teórico. El grado de desarrollo del conocimiento determinará cómo construimos nuestro marco teórico. Podemos apoyarnos en teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales o incluso en ideas vagas que necesiten ser exploradas. ¿Quién puede mencionar un tema donde haya encontrado descubrimientos parciales o teorías que aún están evolucionando? La clave es organizarlo mediante la vertebración del índice y el mapeo de temas y autores, para que todo tenga coherencia. Revisión de la literatura. Un marco teórico no puede construirse sin una revisión de la literatura. Pero cuidado, esta debe ser selectiva. Aquí utilizamos fuentes primarias, secundarias y terciarias, y seguimos fases claras: detección, consulta, extracción y, finalmente, integración. Imaginen que están investigando sobre inteligencia artificial. ¿Dónde buscarían información confiable? ¿En qué tipo de fuentes confiarían más? Recuerden que hoy tenemos herramientas digitales que facilitan esta búsqueda y nos permiten acceder a referencias primarias de manera más rápida. El marco teórico es el corazón de cualquier investigación. Es el puente entre nuestras ideas y el conocimiento existente. Si lo construimos con cuidado, nuestra investigación no solo será sólida, sino que tendrá el potencial de marcar una diferencia. Los invito a reflexionar, ¿cómo pueden aplicar este conocimiento a sus propios proyectos?
Gracias por su atención y entusiasmo. Tipos de documentos científicos. La variedad de documentos científicos es muy amplia. Esos textos reflejan el conocimiento acumulado e impulsan el avance de la ciencia. Pero, ¿sabías que no todos los documentos científicos son iguales? Existen diversos tipos de publicaciones, y cada una tiene un propósito específico. Tesis doctoral. Nuestra primera parada es la tesis doctoral. Este es el culminante trabajo de años de investigación y esfuerzo. Es el sueño de todo doctorando, una obra que responde a preguntas científicas y que abre nuevas puertas a la investigación. Pero, ¿qué la hace única? La tesis es exhaustiva, detallada y se espera que aporte un conocimiento original y valioso al campo de estudio. Es el pasaporte para convertirse en un experto reconocido en un área muy específica. Artículo de investigación. Ahora, pasemos a los artículos de investigación, que son los ladrillos con los que se construye el edificio del conocimiento científico. Aquí, los investigadores presentan sus estudios, sus hallazgos y sus resultados. A diferencia de la tesis, estos artículos son más breves, pero con un enfoque muy preciso en una pregunta de investigación. Un artículo de investigación se publica para comunicar descubrimientos a la comunidad científica. Cada nuevo artículo es un paso más hacia la comprensión del mundo. Artículo de datos, data paper, y si hablamos de artículos de datos, estamos ante una forma de publicación relativamente nueva. Aquí no se presentan conclusiones, sino que se comparte un conjunto de datos, accesible para la comunidad científica. A través de estos artículos, como los descritos por PNAD y colaboradores en 2017, los datos pueden ser reutilizados por otros investigadores para generar nuevas hipótesis o confirmar resultados. Los datos por sí mismos tienen un valor inmenso y este tipo de artículos se asegura de que esos datos sean bien comprendidos y utilizados. Artículo de revisión sistemática de literatura. Siguiendo, tenemos los artículos de revisión sistemática. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de estudios existentes sobre un tema? Pues estos artículos son la solución. Recogen, analizan y sintetizan de manera sistemática todo lo publicado sobre un tema específico, dándonos una visión clara del estado actual del conocimiento. Y lo mejor, siempre lo hacen siguiendo un protocolo riguroso. Un artículo que se convierte en la brújula para orientarse en el vasto mar de la información científica. Artículo metodológico. Pasemos a los artículos metodológicos. Estos no presentan resultados ni conclusiones, sino que proponen nuevos métodos de investigación, técnicas o instrumentos que pueden ser útiles para otros científicos. Una herramienta fundamental para mejorar la ciencia. Si alguna vez te has enfrentado a un problema en la investigación, este tipo de artículos te proporciona las soluciones necesarias. Metaanálisis. Ahora, el metaanálisis. Un proceso avanzado que combina los resultados de múltiples estudios para obtener una conclusión más sólida y generalizada. Propuso por Glass en 1976, el metaanálisis se ha convertido en una de las formas más poderosas para entender patrones y tendencias en la investigación. Un artículo que te da el panorama completo, combinando múltiples perspectivas para ofrecer respuestas más claras. Ensayo. En el caso de los ensayos, nos adentramos en el terreno de la argumentación. Estos textos, normalmente escritos por un solo autor, exponen puntos de vista o posiciones sobre un tema específico, de manera profunda y reflexiva. Son una invitación al debate y al pensamiento crítico. Con el ensayo, el escritor no busca tanto demostrar algo, sino más bien abrir el espacio para nuevas ideas. Artículo de divulgación científica y, por supuesto, están los artículos de divulgación científica. Su misión es acercar la ciencia a todo el mundo, explicando de forma clara y sencilla temas complejos. Aquí no se trata de publicar para expertos, sino de hacer la ciencia accesible para el público general. Y eso es lo que hace la ciencia emocionante, accesible para todos. Informes técnicos. Los informes técnicos son otro tipo de documento que presenta hallazgos de proyectos específicos. Generalmente, estos informes son detallados y técnicos, y son fundamentales para la industria o áreas tecnológicas. Este es el tipo de documento que informa sobre cómo las soluciones se están aplicando en el mundo real. Post. Finalmente, tenemos los posts, tan comunes en la era digital. Son breves, pero muy efectivos para compartir ideas o resultados rápidos con la comunidad científica o con el público en general. El post permite a los científicos conectarse de forma instantánea, casi en tiempo real. Y ahí lo tienen, un recorrido rápido por los diversos tipos de documentos científicos que ayudan a la ciencia a avanzar, a compartir conocimiento y a conectar a expertos de todo el mundo.
Cada tipo tiene su lugar y su propósito, y todos son esenciales para el progreso de la investigación. Hablaremos de un tipo de artículo fundamental para el progreso del conocimiento académico, los artículos de revisión. Estos trabajos no son simplemente resúmenes, son herramientas poderosas que orientan el rumbo de futuras investigaciones. Pero, ¿qué los hace tan esenciales? Un artículo de revisión no se limita a reunir información, es un análisis selectivo y crítico que nos lleva más allá de lo que ya conocemos. Las revisiones bibliográficas, o también llamadas revisiones sistemáticas, son claves para justificar el estado del arte. Como señala Codina en 2015, este concepto es esencial para contextualizar la investigación y el desarrollo en cualquier campo. Las revisiones nos permiten profundizar en lo que se ha publicado, identificar patrones, comparar diferentes puntos de vista y, lo más importante, señalar las áreas en las que aún falta conocimiento. Es fundamental comprender que un artículo de revisión no es una publicación original. Su propósito no es generar nuevas ideas, sino organizar y analizar lo ya existente, colocándolo en una perspectiva crítica y coherente. El objetivo de una revisión es claro, identificar lo que sabemos, pero, aún más relevante, reconocer qué aspectos siguen sin explorarse. Proyectar una pregunta en pantalla para reflexionar, qué áreas del conocimiento siguen sin abordar. Al leer una revisión, no solo adquirimos información, sino que también entendemos las fronteras del conocimiento actual, lo que abre nuevas posibilidades para la investigación futura. Eso es lo que nos impulsa a continuar explorando. La próxima vez que te enfrentes a un artículo de revisión, recuerda que no se trata solo de una recopilación de datos, sino de una herramienta crítica que ilumina lo conocido y señala lo que aún queda por descubrir. Y en ese espacio es donde nacen los nuevos avances. La investigación nunca es estática. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Hablaremos de un tipo de artículo fundamental para el progreso del conocimiento académico, los artículos de revisión. Estos trabajos no son simplemente resúmenes, son herramientas poderosas que orientan el rumbo de futuras investigaciones. Pero, ¿qué los hace tan esenciales? Un artículo de revisión no se limita a reunir información, es un análisis selectivo y crítico que nos lleva más allá de lo que ya conocemos. Las revisiones bibliográficas, o también llamadas revisiones sistemáticas, son claves para justificar el estado del arte. Como señala Codina en 2015, este concepto es esencial para contextualizar la investigación y el desarrollo en cualquier campo. Las revisiones nos permiten profundizar en lo que se ha publicado, identificar patrones, comparar diferentes puntos de vista y, lo más importante, señalar las áreas en las que aún falta conocimiento. Es fundamental comprender que un artículo de revisión no es una publicación original. Su propósito no es generar nuevas ideas, sino organizar y analizar lo ya existente, colocándolo en una perspectiva crítica y coherente. El objetivo de una revisión es claro, identificar lo que sabemos, pero, aún más relevante, reconocer qué aspectos siguen sin explorarse. Proyectar una pregunta en pantalla para reflexionar, qué áreas del conocimiento siguen sin abordar. Al leer una revisión, no solo adquirimos información, sino que también entendemos las fronteras del conocimiento actual, lo que abre nuevas posibilidades para la investigación futura. Eso es lo que nos impulsa a continuar explorando. La próxima vez que te enfrentes a un artículo de revisión, recuerda que no se trata solo de una recopilación de datos, sino de una herramienta crítica que ilumina lo conocido y señala lo que aún queda por descubrir. Y en ese espacio es donde nacen los nuevos avances. La investigación nunca es estática. Siempre hay algo nuevo por descubrir. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de artículos pueden ayudarte a estar siempre actualizado en tu campo de estudio o investigación? Hoy te vamos a guiar por los diferentes tipos de artículos de revisión, cada uno con su propósito único. Así que, mantente atento, porque esto te ayudará a ser un experto en la búsqueda y análisis de información. Artículos de revisión exhaustiva de todo lo publicado. Comenzamos con los artículos de revisión exhaustiva. Imagina que estás frente a un mapa gigante de todo lo que se ha publicado sobre un tema, sin responder a una pregunta específica, pero dándote un panorama general. Estos artículos son muy útiles para tener una visión completa, pero no nos dan respuestas detalladas. Son los más generales y a veces pueden resultar algo amplios. Artículos de revisión descriptiva. Ahora, pasemos a los artículos de revisión descriptiva. ¿Qué los hace tan especiales? Pues, son perfectos cuando necesitas actualizarte en áreas en constante evolución. Imagina que eres un profesor, un estudiante o un profesional que busca las ideas más recientes en su campo. Estos artículos son como un refresco de conocimientos y ayudan a mantenernos al día con conceptos fundamentales. Son ideales para estar siempre a la vanguardia. Artículos de revisión sistemática de literatura.
SLR. Pasemos ahora a los artículos de revisión sistemática de literatura, conocidos como SLR. Estos artículos son como los detectives de la investigación científica. Utilizan una metodología rigurosa para revisar, analizar e interpretar evidencia relacionada con una pregunta de investigación específica. Lo mejor de todo, su proceso es tan bien definido que cualquier otra persona puede repetirlo. La imparcialidad y la precisión son sus pilares. Artículos de mapeo sistemático, SMS. Finalmente, los artículos de mapeo sistemático. Estos artículos buscan realizar un mapa de todas las fuentes primarias en un área específica. Piensa en ellos como un mapa de carreteras que te muestra qué evidencias están disponibles sobre un tema. Su objetivo es darnos una visión amplia y permitirnos conocer qué trabajos existen sobre un área determinada. Cada tipo de artículo de revisión tiene su propósito y todos pueden ser útiles dependiendo de lo que necesites. Las revisiones sistemáticas de literatura, o SRL, es una de las herramientas más poderosas en la investigación. Pero antes de adentrarnos en los detalles, imagina que tienes un gran rompecabezas, lleno de piezas dispersas. Cada pieza representa un estudio, una investigación, un dato valioso. ¿Cómo podemos poner todo esto en su lugar para obtener la imagen completa? Eso es precisamente lo que hace una SRL. Una SLR es mucho más que una simple recopilación de artículos. Es un proceso sistemático y crítico para identificar, evaluar e interpretar el trabajo de investigadores y expertos en un campo de estudio específico. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener un panorama claro y confiable sobre lo que se sabe en un área particular, haciendo una recopilación precisa y exhaustiva. Pero, lo que realmente hace única a una SRL es su capacidad de proporcionar un resumen exhaustivo de toda la literatura relevante. No se trata solo de resumir, se trata de evaluar críticamente qué investigaciones han sido más influyentes, cuáles tienen más rigor y cuáles se podrían mejorar. Esto no solo nos ahorra tiempo, nos da una ventaja competitiva en la investigación. Además, y esto es clave, una CLR tiene un poder muy especial, puede ser replicada. Si alguien más quiere verificar los resultados de nuestra revisión, puede seguir el mismo proceso, utilizar los mismos criterios, y verificar si se llega a la misma conclusión. Esto aumenta la credibilidad y la transparencia de los hallazgos, algo fundamental en el mundo académico. Entonces, cuando se realiza una revisión sistemática de literatura, no solo estamos recopilando datos, estamos construyendo una base sólida de conocimiento que nos permite tomar decisiones informadas y avanzar en la frontera del conocimiento. ¿Te atreves a ser parte de este proceso? Recuerda, una CRL no es solo un método, es una herramienta para dar sentido a todo lo que los investigadores han descubierto. Así que la próxima vez que te enfrentes a una gran cantidad de estudios, piensa en la posibilidad de hacer una revisión sistemática. ¿Quién sabe qué nuevas perspectivas podrías descubrir? Y con esto concluimos. Las revisiones sistemáticas de literatura son el camino hacia la calidad en la investigación. Diferencias entre las revisiones narrativas y las SLR. Empecemos con lo básico, que los diferencia en cuanto a la pregunta de investigación. En las revisiones narrativas, la pregunta suele ser amplia, abierta y a menudo dirigida a obtener una visión general de un área de estudio. Es más flexible. En contraste, las revisiones sistemáticas, SLR, plantean preguntas claras y específicas que guían todo el proceso de búsqueda y análisis de manera rigurosa. Es como ir en una búsqueda con un mapa muy detallado. La búsqueda bibliográfica es otro campo donde ambas se distinguen. En una revisión narrativa, la búsqueda es menos estructurada. Se eligen fuentes según la disponibilidad y relevancia percibida. Es casi como una exploración libre. Por otro lado, en una CLR, la búsqueda es exhaustiva, meticulosa y basada en criterios predefinidos, asegurando que no se pase por alto ninguna fuente importante. Como un detective buscando pistas en cada rincón. Cuando se trata de seleccionar artículos, las revisiones narrativas tienden a ser más flexibles. Se escogen artículos que el autor considera representativos del tema. Sin embargo, en las revisiones sistemáticas, la selección de artículos es estricta, basada en criterios explícitos, como la calidad de los estudios y su relevancia para la pregunta de investigación. Es como filtrar solo las mejores piezas para construir el rompecabezas. La valoración de la calidad también difiere notablemente. En las revisiones narrativas, no se hace un análisis detallado de la calidad de los estudios. El enfoque está en la narrativa y la síntesis general. Mientras que en las SLR, cada estudio se evalúa minuciosamente en términos de su metodología y validez, para garantizar que los hallazgos sean confiables. Cada pieza del rompecabezas debe encajar perfectamente.
¿Y qué pasa con la síntesis de la información? En una revisión narrativa, la síntesis es cualitativa y narrativa, se busca contar una historia coherente. Por otro lado, en las SLR, la síntesis es más cuantitativa, a menudo utilizando métodos estadísticos como los metaanálisis, para generar conclusiones más objetivas y generalizables. Aquí es donde las matemáticas se combinan con la ciencia. Finalmente, en cuanto a la interpretación, mientras que la revisión es narrativa, la interpretación tiende a ser subjetiva, basada en la perspectiva del autor. En las SLR se busca interpretar los resultados de manera objetiva y alineada con los datos. Aquí, el objetivo es ofrecer una visión más clara y basada en la evidencia de los resultados. Es como mirar un paisaje desde diferentes ángulos, pero con lentes más precisos. Mientras que las revisiones narrativas ofrecen una visión amplia y flexible, las revisiones sistemáticas nos brindan una comprensión profunda y rigurosa, basada en un proceso estructurado y detallado. Ambas son herramientas poderosas en la investigación, pero cada una con su estilo y propósito único. Diferencias entre las revisiones narrativas y las SLR. Empecemos con lo básico, que los diferencia en cuanto a la pregunta de investigación. En las revisiones narrativas, la pregunta suele ser amplia, abierta y a menudo dirigida a obtener una visión general de un área de estudio. Es más flexible. En contraste, las revisiones sistemáticas, SLR, plantean preguntas claras y específicas que guían todo el proceso de búsqueda y análisis de manera rigurosa. Es como ir en una búsqueda con un mapa muy detallado. La búsqueda bibliográfica es otro campo donde ambas se distinguen. En una revisión narrativa, la búsqueda es menos estructurada. Se eligen fuentes según la disponibilidad y relevancia percibida. Es casi como una exploración libre. Por otro lado, en una CLR, la búsqueda es exhaustiva, meticulosa y basada en criterios predefinidos, asegurando que no se pase por alto ninguna fuente importante. Como un detective buscando pistas en cada rincón. Cuando se trata de seleccionar artículos, las revisiones narrativas tienden a ser más flexibles. Se escogen artículos que el autor considera representativos del tema. Sin embargo, en las revisiones sistemáticas, la selección de artículos es estricta, basada en criterios explícitos, como la calidad de los estudios y su relevancia para la pregunta de investigación. Es como filtrar solo las mejores piezas para construir el rompecabezas. La valoración de la calidad también difiere notablemente. En las revisiones narrativas, no se hace un análisis detallado a la calidad de los estudios. El enfoque está en la narrativa y la síntesis general. Mientras que en las SLR, cada estudio se evalúa minuciosamente en términos de su metodología y validez, para garantizar que los hallazgos sean confiables. Cada pieza del rompecabezas debe encajar perfectamente. ¿Y qué pasa con la síntesis de la información? En una revisión narrativa, la síntesis es cualitativa y narrativa, se busca contar una historia coherente. Por otro lado, en las SLR, la síntesis es más cuantitativa, a menudo utilizando métodos estadísticos como los metaanálisis, para generar conclusiones más objetivas y generalizables. Aquí es donde las matemáticas se combinan con la ciencia. Finalmente, en cuanto a la interpretación, mientras que en las revisiones narrativas la interpretación tiende a ser subjetiva, basada en la perspectiva del autor, en las SLR se busca interpretar los resultados de manera objetiva y alineada con los datos. Aquí, el objetivo es ofrecer una visión más clara y basada en la evidencia de los resultados. Es como mirar un paisaje desde diferentes ángulos, pero con lentes más precisos. Mientras que las revisiones narrativas ofrecen una visión amplia y flexible, las revisiones sistemáticas nos brindan una comprensión profunda y rigurosa, basada en un proceso estructurado y detallado. Ambas son herramientas poderosas en la investigación, pero cada una con su estilo y propósito único. Ahora conozcamos otra herramienta fundamental para la investigación, el análisis y la generación de conocimiento. Esta es conocida como el mapeo de literatura. Pero, antes de comenzar, imaginen tener un mapa que les indique el camino y revele conexiones invisibles, patrones, tendencias y descubrimientos escondidos en las profundidades de miles de publicaciones. Eso es lo que hace un mapeo de literatura. El mapeo de literatura es como una brújula para los investigadores. Nos ayuda a identificar conceptos clave, tendencias y vacíos de conocimiento. ¿Cómo? Primero, identificamos las palabras clave y frases relacionadas con nuestro tema principal. Recolectamos esos términos que actúan como claves para entender todo el panorama. Este proceso también nos permite hacer un resumen de los hallazgos clave, desde revistas hasta libros, pasando por documentos de trabajo, para construir algo esencial, mapas conceptuales que conecten todo el conocimiento relevante. Ahora, lo más interesante, los resultados.
El mapeo de literatura no es solo una recopilación de datos, es una visión estratégica. ¿Quiénes son los autores más relevantes? ¿Qué conferencias y revistas están marcando la pauta? Al realizar este análisis, podemos ver los años de publicación más relevantes y los autores clave que nos guiarán en nuestra investigación. Estos mapas conceptuales son mucho más que un resumen, son los cimientos sobre los cuales construimos nuevas ideas y hallazgos. Y lo más emocionante de todo, es que el mapeo a literatura nos lleva a descubrir nuevos caminos, áreas no exploradas y posibles innovaciones. Cada concepto, cada autor, cada fuente de conocimiento, se convierte en una pieza clave para avanzar hacia el futuro de la investigación. La revisión sistemática de literatura y su diferencia con el mapeo en revisión de literatura. Estos dos procesos tan importantes en la investigación científica tienen enfoques diferentes, pero complementarios. Mantente atento, porque entender estas diferencias puede transformar la manera en que ves los proyectos de investigación. Primero, ¿qué es una revisión sistemática de literatura? Es un proceso riguroso, bien estructurado y con un enfoque claro: evaluar, sintetizar y analizar de manera exhaustiva toda la literatura relevante sobre una pregunta de investigación específica. La clave aquí es la profundidad. Este enfoque busca no dejar espacio para el error, asegurando que todos los estudios relevantes sean considerados y que el análisis se base en criterios preestablecidos. Como si se tratara de un detective resolviendo un caso, cada estudio se evalúa minuciosamente para llegar a una conclusión sólida y confiable. Pero ¿qué pasa con el mapeo en revisión de literatura? Aquí entramos en un territorio fascinante. A diferencia de la revisión sistemática, el mapeo en revisión de literatura se centra más en identificar las tendencias, áreas de estudio y vacíos de investigación dentro de un campo amplio. En lugar de realizar una profunda evaluación de cada artículo, el mapeo busca obtener una visión general para orientar futuras investigaciones. Así que, mientras la revisión sistemática es como una lupa que examina cada detalle, el mapeo es más bien un mapa que señala las áreas que necesitan más atención o investigación. Entonces, ¿cuál es el valor de cada uno de estos enfoques? La revisión sistemática de literatura te da confianza en tus conclusiones, mientras que el mapeo te da una visión clara del panorama general, de lo que falta, de lo que se está haciendo y de lo que es necesario explorar más. ¿Cómo puedes aplicar ambos en tu investigación? Imagina que la revisión sistemática te da las respuestas que buscas, y el mapeo te ayuda a saber qué preguntas aún no se han hecho. Es como si ambos fueran dos piezas clave del rompecabezas de la investigación. En últimas, la revisión sistemática es detallada y precisa, mientras que el mapeo es amplio y exploratorio. Ambos tienen un papel fundamental, pero cada uno juega un juego distinto. Cuando combinas una revisión sistemática con un mapeo eficiente, obtienes resultados inigualables. No solo vas a saber qué se ha hecho, sino que tendrás un plan claro para avanzar, basándote en la evidencia que más te importa. Este enfoque integrado te lleva directo a los mejores resultados posibles. Las ventajas y desventajas de los artículos de revisión sistemática arrojan luz sobre su utilidad y complejidad en el ámbito académico. En primer lugar, las ventajas de este enfoque radican en su metodología bien definida, la cual actúa como un escudo contra los sesgos, asegurando la objetividad en la evaluación de la literatura. Además, los artículos de revisión sistemática tienen la capacidad de proporcionar información completa sobre los efectos de un fenómeno a través de una amplia gama de configuraciones y métodos empíricos, lo que brinda una perspectiva holística. Sin embargo, estas ventajas también se acompañan de desafíos. Por un lado, se requiere una definición clara de los criterios de búsqueda, lo que exige una planificación detallada y precisa. Por otro lado, debido a la vasta cantidad de material que debe ser revisado, la realización de una revisión sistemática demanda más tiempo y la colaboración de múltiples individuos. Las características distintivas de una revisión sistemática contribuyen a su robustez y confiabilidad en la investigación. El proceso se inicia con la formulación de un protocolo de revisión, donde se establece una pregunta de investigación y se alinean los métodos que se emplearán durante la revisión. Fundamentalmente, las revisiones sistemáticas se basan en estrategias de búsqueda meticulosamente definidas, diseñadas para detectar la máxima bibliografía relevante. Estas estrategias son documentadas de manera transparente, permitiendo a otros investigadores evaluar la integridad, exhaustividad y la replicabilidad del estudio. La claridad también se refleja en los criterios de inclusión y exclusión, que son explicitados para evaluar cada estudio primario en potencia. Por último, una característica esencial es la evaluación de la información extraída de los estudios primarios, la cual se realiza conforme a criterios de calidad predefinidos, contribuyendo a la solidez de los resultados obtenidos. Dimensiones de una revisión sistemática. Sistemática,
indica que se ha examinado la producción científica más relevante y actualizada utilizando las fuentes de información más confiables. Completa, ser empleados sistemas de información que aseguran el acceso a la producción de alta calidad en la disciplina a nivel internacional. No se excluyó ni incluyó nada que no cumpla con los criterios explícitamente establecidos. Explícita, las fuentes utilizadas, así como los criterios de búsqueda, selección y exclusión, se detallan de manera transparente. Reproducible, al ser sistemática y explícita, permite a otros investigadores verificar el trabajo y comparar los resultados obtenidos. Marco Salsa. Aprenderemos cómo darle ritmo y sabor al aprendizaje con el marco salsa de Cohen. Porque, al igual que en la salsa, el aprendizaje también necesita coordinación, entusiasmo y mucha pasión. ¿Quién aquí ha bailado salsa alguna vez? Bien, hoy vamos a movernos, pero no solo físicamente, sino también intelectualmente. El marco salsa, desarrollado por Cohen en 2015, combina precisión, análisis y síntesis, todo en una metodología estructurada, así que prepárense, porque esta salsa viene cargada de sabor académico. Primera C. Hablemos de search, que significa buscar. En el marco salsa, la búsqueda es el primer paso fundamental. Aquí se utilizan bases de datos reconocidas como Scopus, PubMed o Web of Science. Lo importante es enmarcar la búsqueda con criterios de inclusión y exclusión, qué queremos y qué no queremos. Palabras clave y ecuaciones de búsqueda, como chef eligiendo los ingredientes perfectos. Criterios pragmáticos, idioma, fecha de publicación, entre otros. Este paso asegura que nuestra salsa tenga la mejor base, con los artículos más relevantes y de calidad. Ahora vamos con la segunda y tercera letra, la A y la L de Apresa L. Este es el proceso de valoración. Aquí revisamos cada trabajo con lupa, preguntándonos, ¿qué tan sólido es este artículo? ¿Cómo contribuye al corpus general de nuestro análisis? La idea es seleccionar solo los mejores trabajos. Solo los ingredientes más frescos entran en nuestra salsa académica. Llegamos a la tercera letra, la S. Síntesis o síntesis. Aquí organizamos los hallazgos de forma clara y comprensible. Extraemos características clave de cada artículo, como los objetivos, metodología y resultados. La síntesis permite ver el panorama general. Es como mezclar los ingredientes para crear una salsa homogénea y deliciosa. Finalmente, la última letra, la A de análisis. Aquí evaluamos los resultados globales. Es el momento de reflexionar. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué tendencias se destacan? ¿Qué brechas hay en la literatura? Es el momento de sacar conclusiones y hacer propuestas. La salsa está lista para servir. Y así terminamos nuestra exploración del marco salsa, search, appraisal, síntesis y análisis. Un enfoque riguroso y ordenado para crear investigaciones sólidas y relevantes. Objetivos para hacer una SLR o un mapping. Profundizar en un campo de conocimiento permite alcanzar un entendimiento más profundo y especializado en un área específica. Establecer el estado del arte proporciona una base sólida para definir el estado del arte en una tesis o proyecto de investigación. Identificar tendencias y desafíos facilita la obtención de información sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros en el campo. Reconocer autores influyentes ayuda a identificar a los autores más relevantes y citados en la disciplina. Seleccionar fuentes clave permite identificar las revistas y conferencias más importantes para la publicación y difusión de resultados. Publicar en revistas de calidad contribuye a obtener publicaciones en revistas reconocidas, elevando el impacto de la investigación. Generar citas bibliográficas facilita la obtención de citas relevantes para fortalecer la base teórica y contextual de la investigación. Antes de embarcarse en la realización de una revisión sistemática, es crucial abordar ciertas consideraciones fundamentales. Se plantea el interrogante de si se debe continuar con la SLR, lo cual se justifica debido a la evidencia de sesgos en revisiones previas. Estos sesgos podrían haber influido en la integridad de las revisiones anteriores, lo que resalta la necesidad de una revisión actualizada y rigurosa. Se destaca, además, la importancia de abordar la actualidad de la literatura, dado que pueden haber surgido nuevos estudios desde la conclusión de las revisiones pasadas. En este contexto, se alude a la pertinencia de iniciar una nueva revisión que se basa en las revisiones sistemáticas existentes como punto de partida. Esta estrategia no solo puede ayudar a mitigar sesgos potenciales, sino que también permite aprovechar los cimientos establecidos por investigaciones previas para informar y guiar la nueva revisión sistemática en un esfuerzo por lograr un análisis más completo y robusto. Porque claro,
Sabemos que las revisiones sistemáticas son nuestra brújula en el océano del conocimiento, pero una brújula desactualizada nos puede llevar por mal camino. Así que, vamos a entrar en acción. Primero, vamos a ser honestos. Las revisiones anteriores, aunque valiosas, tienen un claro sesgo. Además, el tiempo no perdona, están desactualizadas. Nuevos estudios han sido publicados desde entonces y su incorporación es crucial. Si seguimos basándonos en esas revisiones antiguas, podríamos estar construyendo conocimiento en cimientos débiles. Y eso nos lleva a nuestra misión, darle un giro fresco a nuestras revisiones sistemáticas. Pero no empezamos desde cero, tomaremos como base lo mejor de las revisiones existentes. ¿Por qué es importante? Porque una nueva revisión sistemática nos permitirá integrar los avances más recientes en nuestro campo. Mejorará la calidad y la credibilidad de nuestras conclusiones. Y lo más importante, nos mantendrá a la vanguardia de la ciencia. Una buena revisión siempre se construye con lo mejor del pasado, pero mirando hacia el futuro. Aspectos a tener en cuenta. Antes de iniciar una nueva revisión sistemática, es fundamental establecer el alcance. Nos enfocaremos en actualizar y ampliar las revisiones existentes, considerando las áreas en las que las revisiones previas tienen limitaciones o sesgos, los nuevos estudios que han surgido y no han sido incluidos, las preguntas de investigación relevantes para nuestro campo actual. Definir un alcance claro nos permitirá mantener la dirección y garantizar que nuestro trabajo tenga un impacto significativo en la comunidad científica. Sabemos que una revisión sistemática no es un proyecto de una tarde, pero tampoco debe convertirse en algo interminable. Por eso, propongo un cronograma realista. Fase 1. Preparación. 1 mes definir las bases de datos, palabras clave y criterios de inclusión. Fase 2. Recolección y filtrado. 2 meses identificar estudios relevantes y evaluar su calidad. Fase 3. Análisis y síntesis. 2 meses comparar resultados, sintetizar información y detectar vacíos. Fase 4. Redacción y publicación. 1 mes redactar el artículo siguiendo los estándares internacionales. En 6 meses podemos tener una revisión sistemática lista para impactar. Antes de continuar, recordemos lo que ya tenemos a nuestro favor. Contamos con revisiones previas que, aunque desactualizadas, son una base sólida. Tenemos experiencia previa en el manejo de herramientas como Prisma y software de análisis bibliográfico. Nuestra comunidad está ávida de información confiable, lo que asegura que nuestro esfuerzo será bien recibido. Estamos listos para dar un salto hacia adelante con estos beneficios como nuestra plataforma de lanzamiento. Una vez completada nuestra revisión, el siguiente paso es elegir el lugar adecuado para publicar. Algunas opciones estratégicas podrían ser revistas de alto impacto en nuestro campo. Busquemos aquellas con interés en estudios actualizados y con metodología rigurosa. Congresos científicos, una gran oportunidad para compartir resultados preliminares y obtener retroalimentación. Repositorios abiertos, aseguremos el acceso abierto para maximizar el alcance y la visibilidad de nuestro trabajo. Protocolo propuesto para la nueva revisión sistemática. Definir las preguntas de investigación y objetivos. Propósito, establecer qué queremos responder con la revisión y qué impacto buscamos lograr. Ejemplo. ¿Cómo han evolucionado los enfoques metodológicos desde las últimas revisiones? ¿Qué vacíos persisten en el campo según los estudios más recientes? Objetivos. Identificar avances desde las revisiones previas. Proveer una síntesis actualizada y rigurosa. Definir criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión. Estudios publicados en los últimos 5 a 10 años. Estudios en inglés y español. Trabajos que aplican metodologías rigurosas y relevantes para el tema de interés. Criterios de exclusión. Estudios duplicados o sin revisión por pares. Artículos con datos insuficientes o sin acceso al texto completo. Publicaciones que no estén alineadas con las preguntas de investigación. Identificar las bases de datos y motores de búsqueda. Bases de datos principales. PubMed, Scopus, Web of Science y Triple Explore. Google Scholar, como apoyo. Motivo de selección. Estas bases ofrecen un amplio alcance en términos de artículos científicos relevantes y revisados por pares. Definir los términos de búsqueda. Crear una estrategia de búsqueda combinando palabras clave y operadores booleanos. Ejemplo general, Systematic Review or Meta-Analysis and Advancements in Methodology. Adaptar a cada base de datos. Ajustar el formato según las reglas específicas de cada motor de búsqueda.
Considerar sinónimos, variantes ortográficas y términos técnicos asociados. Buscar en bases de datos científicas y extraer contenidos y datos relevantes. Proceso. Ejecutar búsquedas en las bases seleccionadas. Descargar resultados en gestores bibliográficos como Mendeley o Soter. Eliminar duplicados automáticamente. Extracción. Recopilar información clave como autor, año, título, metodología, resultados y conclusiones. Evaluar la calidad de estos resultados. Aplicar herramientas para evaluar revisiones sistemáticas o checklists específicos, Prisma, Grade, Punto o Wegman. Criterios de calidad. Diseño metodológico claro. Resultados reproducibles y estadísticamente significativos. Relevancia directa a las preguntas de investigación. La metodología Prisma, del inglés. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Es un enfoque estructurado y sistemático para realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Prisma proporciona pautas para llevar a cabo estos tipos de estudios de manera transparente y rigurosa, asegurando una presentación adecuada de la información y facilitando la evaluación de la calidad y validez de los resultados. Las fases principales de la metodología Prisma son 4: definición del protocolo, recolección de referencias, evaluación de datos, interpretación de hallazgos, las cuales se detallan a continuación. Ejecutado el proceso de revisión, se presenta un diagrama de flujo, por ejemplo, el diagrama Prisma, que ilustra el proceso de selección de estudios, mostrando el número total de estudios identificados, los estudios incluidos y las razones de exclusión. La definición del protocolo para una revisión sistemática de literatura es un proceso que implica la delimitación del tema, la formación de un equipo competente, la formulación de una pregunta de investigación clara, la búsqueda y evaluación de conocimiento empírico y la consulta con expertos. Todo esto se combina con la definición de criterios de inclusión, exclusión y objetivos específicos, sentando las bases para una revisión sistemática informada y exhaustiva. La recolección de referencias se refiere al enfoque y los procedimientos utilizados para identificar y recuperar todos los estudios relevantes que abordan una pregunta de investigación específica dentro de una revisión sistemática. Una recolección de referencias efectiva es esencial para garantizar que se encuentren todos los estudios relevantes y se minimice el sesgo de selección. La evaluación de datos es el proceso de elegir y evaluar los estudios que cumplen con los criterios de elegibilidad predefinidos para responder a la pregunta de investigación de la revisión. Esta etapa es crucial para garantizar que solo los estudios pertinentes y de alta calidad sean incluidos en el análisis final, evitando así sesgos y asegurando la validez y confiabilidad de los resultados. La interpretación de los hallazgos consiste en recopilar y registrar sistemáticamente la información relevante de los estudios seleccionados para responder a la pregunta de investigación de la revisión. Esta recopilación incluye la evaluación de los riesgos de los sesgos de investigación. La información extraída puede incluir datos estadísticos, características de los participantes, detalles de la intervención o exposición, resultados medios y otros elementos relevantes para el análisis. Decálogo para escribir una revisión de literatura. Regla 1. Definir un tópico y una audiencia. Antes de escribir, debemos responder: ¿qué quiero contar? ¿A quién? Una revisión clara y enfocada nace de un tema bien definido y una audiencia en mente. Regla 2. Buscar y rebuscar la literatura. La primera búsqueda nunca es suficiente. Explora bases de datos, artículos y revisa las referencias. Recuerda, el conocimiento se esconde donde menos lo esperas. Regla 3. Tomar notas mientras se lee. Leer sin anotar es como caminar sin mapa. Tus notas serán tus aliadas para identificar patrones y argumentos clave. Tip práctico: prueben herramientas como Zotero, Enote, Beckman o simplemente un buen cuaderno. Lo importante es mantener todo organizado. Regla 4. Escoger el tipo de revisión que se quiere hacer. ¿Será una revisión sistemática o narrativa? ¿Una mini revisión o un metaanálisis? Decidir el tipo es como elegir el género de tu película. Define el tono y la profundidad. Ejemplo práctico: si trabajas en biomedicina, quizás quieras una revisión sistemática. Si escribes en humanidades, una narrativa podría ser más apropiada. Regla 5. Mantener la revisión relevante, pero con amplio interés. Es crucial enfocarte, pero recuerda que tu revisión debe ser relevante para una audiencia más amplia. Pregúntate: ¿mi revisión responde a las grandes preguntas en mi campo? Si no, ajusta el rumbo. Regla 6. Ser crítico y consistente. Evalúa la calidad de los estudios y busca coherencia en tus argumentos. Una buena revisión no es un resumen,
es un análisis crítico. Identifiquen un artículo débil en su campo y expliquen por qué. Esto fortalecerá su capacidad crítica. Regla 7. Encontrar una estructura lógica. Una buena historia tiene principio, desarrollo y final. Tu revisión también. Organiza tus ideas en secciones claras y coherentes. Usen diagramas de flujo para estructurar su revisión. A la audiencia le encanta la claridad. Regla 8. Hacer uso de la retroalimentación. Nadie escribió una obra maestra en el primer intento. Busca colegas, mentores y expertos para pulir tu trabajo. Regla 9. Incluir la propia investigación relevante, pero siendo objetivo, es válido referenciar tu trabajo. Pero recuerda, tu revisión debe ser imparcial. Regla 10. Mantener actualizada la búsqueda. La ciencia no espera. Una revisión desactualizada pierde relevancia. Vuelve a buscar antes de enviar tu manuscrito. Piensen en su revisión como un puente, conecta el pasado con el futuro de su campo. Manténganlo sólido y vigente. Las preguntas de investigación en una revisión sistemática de literatura deben estar orientadas a identificar las brechas en el conocimiento existente. El proceso implica una revisión exhaustiva y crítica de la literatura dentro de un área específica, lo cual permite no solo comprender el estado actual del campo, sino también señalar las áreas que requieren más atención y exploración. Al formular las preguntas de investigación para una SLR, se busca lo siguiente. Claridad en el área de estudio, definir de manera precisa el ámbito del problema a investigar. Esto puede implicar establecer el contexto, los límites temporales, geográficos o temáticos que guiarán la revisión. Análisis crítico de la literatura existente, revisar los estudios previos para evaluar las metodologías, resultados y enfoques utilizados, permitiendo identificar posibles vacíos en la investigación, contradicciones o áreas poco exploradas. Identificación de lagunas de conocimiento. A partir de la revisión crítica, se destacan las brechas en el entendimiento que aún no se han abordado de manera adecuada y que representan oportunidades de investigación futura. Enfoque en las necesidades de investigación. Más allá de identificar lagunas, una CLR también debe indicar qué investigaciones son necesarias para abordar esos vacíos, sugiriendo posibles líneas de estudio que podrían avanzar en el campo. Las preguntas de investigación definen el núcleo de la investigación. Estas preguntas guían todo el proceso y deben ser claras, específicas y relevantes. Reflejar un vacío o brecha en el conocimiento identificado en el área de estudio. Proporcionar un enfoque que permita evaluar el éxito o fracaso de la investigación. La revisión de la literatura implica un análisis profundo de los trabajos existentes para identificar qué se ha investigado previamente, reconocer tendencias, métodos y conclusiones relevantes, señalar brechas de conocimiento que aún no han sido abordadas de manera adecuada, fundamentar el marco teórico y metodológico. La revisión crítica de lo que otros han hecho te permite examinar críticamente la calidad y relevancia de estudios previos, preguntar si los métodos fueron apropiados y si las conclusiones están bien respaldadas y destacar áreas con falta de evidencia, contradicciones o temas no explorados. El objetivo de la investigación, para ello define de manera concreta lo que se espera lograr. ¿Qué problemas se está abordando? ¿Qué se busca aportar al campo? Debe estar alineado con las preguntas de investigación y ser factible en términos de tiempo y recursos. La metodología especifica cómo se llevará a cabo la investigación para alcanzar los objetivos. Diseños experimentales, modelos teóricos, encuestas o revisiones. Métodos para recolectar y analizar datos. Justificación de por qué esos métodos son adecuados. Los resultados, presenta los hallazgos de la investigación. Responde directamente a las preguntas planteadas. Puede incluir datos cuantitativos, cualitativos o una combinación. Se organiza de manera lógica y coherente para facilitar la comprensión. Las conclusiones, interpreta los resultados y discute su significado. Resalta cómo los hallazgos contribuyen al conocimiento del área. Explica las implicaciones prácticas o teóricas. Propone líneas de investigación futuras y reconoce las limitaciones del estudio. El primer paso para construir preguntas de investigación efectivas es identificar un tema de interés relevante para el campo de estudio. Una vez seleccionado el tema, es crucial refinarlo para definir claramente el alcance y los límites de la investigación. Esto ayuda a concentrarse en un aspecto específico del tema y evitar la dispersión. A continuación, se formula una pregunta general que aborda el tema ampliamente, proporcionando una orientación inicial para la investigación. Después de establecer la pregunta general, es necesario desglosarla en componentes más específicos.
Una manera de hacerlo es utilizando el acrónimo PICOC: población, intervención, comparación, outcome, contexto u otra estructura adecuada. Cada componente de la pregunta debe ser claramente definido, especificando los detalles relevantes. Por ejemplo, en el componente de población, se identifican los participantes o sujetos de estudio específicos que se investigarán. Una vez desglosada la pregunta, se procede a refinarla para asegurarse de que sea clara, concisa y específica. Esto implica eliminar la ambigüedad y asegurarse de que la pregunta sea lo suficientemente enfocada como para ser abordada mediante métodos de investigación específicos. Además, es importante evaluar la viabilidad de investigar la pregunta, considerando los recursos disponibles, el tiempo y la accesibilidad a la información necesaria. Criterios de inclusión y exclusión son fundamentales para garantizar que la revisión sistemática de literatura sea rigurosa, coherente y relevante. Estos criterios definen qué estudios serán considerados y cuáles serán descartados, basándose en aspectos claramente definidos desde el inicio del proceso. Aquí tienes una guía para desarrollarlos. Criterios de inclusión. Estos especifican las características que los artículos deben cumplir para ser consideradas. Ejemplos comunes incluyen: relevancia temática, estudios que aborden directamente las preguntas de investigación planteadas y artículos que se enfoquen en el área específica del problema. Tipo de estudio, investigaciones originales, revisiones previas, estudios experimentales, estudios de caso, etc. Y artículos publicados en revistas revisadas por pares. Fecha de publicación, estudios publicados dentro de un rango temporal específico, eje, últimos 5 o 10 años. Idioma, artículos publicados en idiomas accesibles para el equipo investigador, por ejemplo, inglés y español. Población, muestra o datos, estudios que analicen un grupo demográfico específico o utilicen datos relevantes para la investigación. Acceso completo al texto, solo artículos con acceso al texto completo para una evaluación detallada. Criterios de exclusión. Definen las condiciones bajo las cuales los artículos serán descartados. Ejemplos incluyen: falta de relevancia temática, estudios que no tratan directamente la pregunta de investigación o el área de interés. Tipo de publicaciones no deseadas, opiniones, editoriales, resúmenes de conferencias, tesis no publicadas, informes técnicos no revisados por pares, etc. Fecha de publicación fuera del rango, artículos publicados antes del periodo definido. Idioma no accesible, estudios publicados en idiomas que no puedan ser traducidos o comprendidos por los investigadores. Falta de acceso al texto completo, artículos en los que solo se disponga el resumen. Calidad metodológica insuficiente, estudios que no cumplan con criterios básicos de calidad, como diseño experimental caro o datos insuficientes. Justificación y uso de los criterios. Estos criterios deben ser establecidos antes de iniciar la búsqueda de literatura para evitar sesgos. Deben ser documentados y reportados en la metodología de la revisión sistemática. Usualmente, se aplican en 2 etapas. Filtro inicial, basado en el título y el resumen. Evaluación detallada, basado en la lectura completa de los artículos. La selección de bases de datos es un paso importante en una revisión sistemática de literatura, ya que garantiza que se capture una gama representativa y relevante de estudios. Aunque las bases de datos más grandes son esenciales, diversificar las fuentes asegura una cobertura más amplia y reduce el sesgo de selección. Aquí hay una guía para abordar este proceso. Bases de datos principales. Estas son ampliamente reconocidas por su calidad y relevancia en diversas disciplinas. Web of Science, WOSE, amplia cobertura multidisciplinaria, índices de citas que permiten evaluar impacto académico. Scopus, base multidisciplinaria con excelente cobertura de artículos revisados por pares, funcionalidades avanzadas de análisis de citas y métricas. Google Scholar, fuente accesible para artículos, tesis, libros y literatura gris, amplitud de resultados, pero requiere filtros adicionales por su inclusión de fuentes no revisadas por pares. Y Triple Explore, especializada en ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, ideal para estudios técnicos y de innovación. ACM Digital Library, base clave para investigaciones en informática y tecnología. Springer Link, fuerte cobertura en ciencias, ingeniería y humanidades. ERIC, Education Resources Information Center, enfocada en investigaciones educativas y materiales pedagógicos. PubMed, principalmente para ciencias de la vida y médicas, cobertura especializada en salud pública y biomedicina. ScienceDirect, base de datos multidisciplinaria con enfoque en ciencias físicas, sociales y de la vida. Compendex, Engineering Village,
Cobertura exhaustiva en ingeniería e investigación técnica. Bases de datos complementarias. Son útiles para ampliar el alcance o abordar necesidades específicas. PSYCINFO, Psicología y Ciencias Sociales. Social Science Research Network, SSRN Investigación Social y Económica. OpenDrive, Literatura gris, como informes técnicos, documentos de conferencias y trabajos académicos. DOA, Directory of Open Access Journals, artículos de acceso abierto revisados por pares. AR14, preprints en física, matemáticas, informática, entre otros. Beneficios de usar una variedad de bases de datos. Amplitud de cobertura, captura investigaciones que podrían no estar indexadas en bases de datos principales. Reducción de sesgos, ampliar las fuentes disminuye la posibilidad de excluir investigaciones relevantes. Literatura gris, incluye informes técnicos, tesis y otros documentos no publicados en revistas comerciales. Recomendaciones prácticas. Define tus necesidades, selecciona bases de datos que se alineen con tu área de investigación y preguntas clave. Optimiza estrategias de búsqueda, usa palabras clave, operadores booleanos y filtros avanzados. Documenta tu proceso, registra las bases consultadas, los criterios utilizados y el número de resultados obtenidos. No te limites, aunque es tentador usar solo bases grandes, la inclusión de fuentes más especializadas o regionales puede enriquecer tus hallazgos. Términos de búsqueda son el fundamento de una estrategia efectiva para una revisión sistemática de literatura, SLR. Antes de formular una ecuación de búsqueda, es crucial identificar y organizar estos términos de manera lógica y coherente. Identificación de términos clave, para definir los términos de búsqueda. Analiza las preguntas de investigación y objetivos, identifica los conceptos principales, divide cada concepto en sus componentes esenciales. Sinónimos y términos relacionados, incluye palabras o frases que puedan ser utilizadas para describir el mismo concepto, considera variaciones ortográficas, plurales y siglas. Traducciones y términos técnicos, si trabajas con literatura en otros idiomas, identifica traducciones relevantes, usa terminología técnica comúnmente aceptada. Categorías de términos de búsqueda. Agrupa los términos en categorías según su función dentro de la búsqueda. Conceptos principales. Son los elementos centrales de la pregunta de investigación. Contexto o dominio. Define el área de aplicación o el campo de estudio. Población o muestra. Especifica las características del grupo estudiado, si aplica. Resultados esperados, relacionados con los hallazgos o la evaluación. Refinamiento de términos. Prueba inicial. Realiza búsquedas preliminares para evaluar la relevancia de los resultados. Ajusta términos, añade o elimina palabras según sea necesario. Revisión por pares. Si es posible, discute tus términos con colegas o expertos en el área. La elaboración de consultas equivalentes para diferentes bases de datos es fundamental para garantizar la repetibilidad y la consistencia en una revisión sistemática de literatura, SLR. Este paso asegura que los resultados obtenidos de cada base de datos sean comparables y exhaustivos. A continuación, se presentan las claves para diseñar consultas equivalentes. Principios básicos de consultas equivalentes. Uniformidad en los términos de búsqueda. Los conceptos principales, sinónimos y términos relacionados deben ser consistentes en todas las bases de datos. Asegúrate de que cada término y su traducción sean aplicables en todas las plataformas. Adaptación a la sintaxis de cada base. Cada base de datos tiene reglas específicas para operadores booleanos, truncamientos, caracteres comodín y paréntesis. Ajusta la consulta para cumplir con los requisitos técnicos de cada plataforma. Revisión de campos de búsqueda. Verifica qué campos se pueden buscar en cada base de datos, como título, resumen, palabras clave, texto completo, etc. Asegúrate de que los términos clave se apliquen de manera similar en esos campos. Consultas y construcción de ecuaciones de búsqueda eficaces requieren una combinación adecuada de descriptores, calificadores y operadores booleanos para garantizar resultados precisos y relevantes. Aquí se resumen los principios clave para crear estas ecuaciones, basados en las mejores prácticas. Estructura de la ecuación de búsqueda. Una ecuación de búsqueda eficaz combina descriptores, términos principales que describen el concepto o tema de interés. Calificadores, términos adicionales que aportan especificidad al descriptor. Operadores booleanos, unen, interceptan o excluyen términos según las necesidades de la búsqueda. Operadores booleanos más utilizados. Unión o R. Une conceptos relacionados o sinónimos. Amplía el alcance de la búsqueda. Intersección,
and. Combina conceptos que deben aparecer juntos en un documento. Reduce el número de resultados. Exclusión, not. Elimina documentos con términos no deseados. Utilízalo con precaución para evitar excluir resultados relevantes. Uso de paréntesis. Establece el orden de operaciones en ecuaciones complejas. Consejos para optimizar consultas. Verifica los términos específicos de cada base de datos. Algunas bases como PubMed o Scopus permiten buscar en campos específicos como título, resumen o palabras clave. Simplifica cuando sea posible. Evita sobrecargar la ecuación de búsqueda con términos redundantes. Realiza pruebas iniciales para ajustar el alcance de la consulta. Documenta las ecuaciones. Registra las consultas específicas para cada base de datos para garantizar la repetibilidad. Fases de revisión sistemática, pasos típicos. Una revisión sistemática de literatura implica un proceso organizado y edificado que asegura la validez y exhaustividad de los resultados. Aquí se describen los pasos típicos que componen una CLR. Ejecutar las consultas. Utiliza las ecuaciones de búsqueda previamente diseñadas en todas las bases de datos seleccionadas. Asegúrate de documentar. Fechas de ejecución. Configuración y filtros aplicados. Número de resultados obtenidos en cada base de datos. Eliminar duplicados. Consolidar los resultados de todas las bases de datos en una herramienta de gestión bibliográfica, por ejemplo, Zotero, Mendeley, EndNote o Breien. Aplicar un proceso automatizado o manual para identificar y eliminar registros duplicados. Filtrar títulos y resúmenes. Aplicar criterios de inclusión y exclusión. Relevancia temática. Idioma. Fecha de publicación. Tipo de documento, artículo de investigación, revisión, etc. Este paso puede ser realizado por varios revisores para minimizar sesgos. Revisar texto completo y evaluar calidad. Descargar y leer el texto completo de los artículos seleccionados en el paso anterior. Evaluar calidad mediante herramientas como Robinsi, evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados. Prisma, directrices para revisiones sistemáticas. Confirmar la legibilidad del artículo basándose nuevamente en los criterios de inclusión y exclusión. Incluir documentos citados, si es necesario. Revisar las referencias de los documentos seleccionados para identificar artículos relevantes adicionales. Si se encuentran documentos clave, incluirlos en el proceso de revisión y evaluación. Repetir el proceso de inclusión si es necesario. Herramientas recomendadas. Gestión bibliográfica, Zotero, Mendeley, EndNote. Revisión colaborativa, de Ian, para el filtrado colaborativo de títulos y resúmenes. Evaluación de calidad, Lantigas Prisma o GRAD. Eliminación de duplicados, funcionalidades de las herramientas bibliográficas o scripts personalizados en Paisano. La extracción de datos es una etapa crítica en la revisión sistemática, donde se recopila información específica de los artículos seleccionados tras el cribado inicial. Este proceso debe alinearse con las preguntas y objetivos de investigación y debe ser realizado de manera meticulosa y documentada. Preparación para la extracción de datos. Definir los elementos a extraer. Los elementos específicos dependerán del propósito de la revisión, pero generalmente incluyen información bibliográfica, autor, año de publicación, título, fuente, metodología, diseño del estudio, tipo de muestra, contexto, técnicas empleadas, resultados clave, hallazgos, estadísticas principales, conclusiones, calidad del estudio, evaluación del riesgo de sesgo, limitaciones reconocidas. Diseñar un formato de extracción de datos. Crear una plantilla o tabla que permita registrar los datos de manera sistemática. Herramientas sugeridas, hojas de cálculo, Excel, Google Sheets o software especializado como Redman, Covidence o DistillerSR. Proceso de extracción de datos. Revisar el texto completo de los estudios seleccionados. Leer detalladamente los artículos para comprender el contexto y extraer la información relevante. Verificar que los datos se alineen con los criterios establecidos para la revisión. Registrar los datos en la plantilla. Incluir tanto información textual como numérica relevante. Anotar observaciones adicionales o información contextual que pueda influir en el análisis posterior. Evaluar la relevancia de los estudios. Durante esta etapa, algunos estudios pueden ser excluidos si, tras un análisis detallado, se consideran irrelevantes o no cumplen con los criterios de calidad.
Documentar las razones de exclusión de manera clara. Componentes típicos a extraer. Ejemplo para estudios experimentales. Ejemplo de datos a extraer. Autor es, apellido, iniciales. Año de publicación, año. Diseño del estudio experimental, observacional, revisión, etc. Población o muestra tamaño, características, edad, género, ubicación, etc. Intervención barra diagonal exposición técnicas empleadas, metodología específica. Resultados clave estadísticas principales, resultados significativos, valores P. Conclusiones interpretación de los resultados por parte de los autores. Calidad del estudio evaluación del riesgo de sesgo, limitaciones reconocidas por los autores. Validación del proceso. Revisión cruzada, asignar más de un revisor para extraer datos de algunos estudios y comparar resultados. Resolución de discrepancias, discutir diferencias en los datos extraídos y llegar a un consenso. Herramientas útiles para la extracción de datos. Hojas de cálculo, Excel, Google Sheets. Software de revisión sistemática. Covidence. Redman. Distiller SF. Automatización, herramientas como Radiano Scripts en Python para procesar grandes volúmenes de datos. El aseguramiento de la calidad es fundamental para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados de una revisión sistemática. A través de un proceso sistemático de evaluación de la calidad de los estudios incluidos, se puede determinar qué artículos son lo suficientemente robustos para formar parte de los resultados finales. Definición de criterios de calidad. Para cada estudio, se deben establecer criterios de calidad específicos basados en las preguntas de investigación y los objetivos de la SLR. Estos criterios permiten identificar aspectos clave que podrían afectar la fiabilidad de los resultados, tales como riesgo de sesgo, evaluar si hay sesgos en el diseño del estudio que puedan influir en los resultados, sesgo de selección, sesgo de rendimiento, etc. Método de recolección de datos, verificar si el proceso de recolección y análisis de los datos es riguroso y bien documentado. Tamaño de la muestra y representatividad. Un tamaño adecuado de muestra es esencial para garantizar la validez externa de los resultados. Validez interna. Asegurarse de que los resultados se dan exclusivamente a las intervenciones o exposiciones estudiadas. Evaluación de la calidad metodológica. Usar herramientas específicas como CASP, Rovinci o Prisma para evaluar la metodología del estudio. Herramientas y listas de verificación. Existen diferentes listas de verificación y herramientas que ayudan a evaluar la calidad de los estudios incluidos en la revisión. Algunas de las más conocidas son CASP, Critical Appraisal Skills Program, consta de herramientas para evaluar artículos cualitativos, cuantitativos y ensayos clínicos. Rovinci, herramienta para evaluar el riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados. Prisma, pautas para la realización y reporte de revisiones sistemáticas, enfocándose especialmente en la transparencia y calidad del proceso. GRADE, evaluación de la calidad de la evidencia, que clasifica la confianza en los resultados de los estudios. Proceso de evaluación de calidad. Evaluación inicial. Durante el cribado de títulos y resúmenes, los estudios se evalúan brevemente por su calidad metodológica. Sin embargo, es en la fase de evaluación del texto completo donde esta evaluación es más profunda. Uso de herramientas. Aplicar las herramientas de evaluación de calidad adecuadas a cada tipo de estudio. Esto implicará evaluar aspectos como el diseño del estudio, la recolección de datos, el análisis estadístico y los conflictos de interés. Punto de corte para calidad. El investigador debe fijar un punto de corte para la calidad, que determine el umbral mínimo de aceptación. Por ejemplo, se podría decidir que solo se incluirán estudios con una evaluación de calidad superior al 70% en las herramientas de evaluación aplicadas. Dependiendo del contexto, si se encuentra que la calidad de la mayoría de los estudios es baja, podría ser necesario considerar el impacto de estos estudios en la validez global de la revisión. Incluir o excluir estudios. Si un estudio cumple con los criterios de calidad establecidos, será incluido en la revisión final. Si no alcanza el umbral de calidad, será excluido y se anotarán las razones de exclusión. Registro y justificación de decisiones. Es crucial documentar las decisiones de inclusión y exclusión basadas en la calidad para garantizar la transparencia y la replicabilidad del proceso. Además, se debe mantener un registro de cualquier discrepancia en la evaluación de calidad entre los revisores, con la finalidad de llegar a un consenso o discutir las diferencias. Herramientas para automatizar el aseguramiento de la calidad.
Existen algunas herramientas automatizadas que pueden facilitar la tarea de asegurar la calidad de los estudios. Estas incluyen Leian, aunque se centra principalmente en el cribado de artículos, también permite aplicar etiquetas relacionadas con la calidad del estudio. Covidence, ayuda en la gestión de las revisiones sistemáticas, proporcionando herramientas para la evaluación de calidad de los estudios. La trazabilidad es un aspecto esencial en una revisión sistemática, ya que garantiza la transparencia y la reproducibilidad del proceso de selección, evaluación y extracción de datos. La trazabilidad permite que otros investigadores comprendan cómo se han tomado las decisiones y facilita la verificación de la validez y fiabilidad de los resultados. Importancia de la trazabilidad. Proporcionar una trazabilidad adecuada significa que cada paso del proceso está claramente documentado y justificado. Esto incluye explicar las decisiones tomadas en cada fase del proceso, desde el diseño a la búsqueda hasta la selección de los artículos finales. Ser transparente sobre los criterios utilizados para incluir o excluir artículos, lo que permite que otros investigadores comprendan y validen las decisiones tomadas. Facilitar la replicabilidad del proceso, lo que significa que otros pueden seguir el mismo camino para obtener resultados similares si repiten la CLR. Elementos clave para la trazabilidad. Proceso de selección de estudios. Artículo revisado en cada fase. Títulos y resúmenes. Incluye una lista de los artículos revisados en esta fase, aunque no todos sean seleccionados para la siguiente etapa. Texto completo. Los estudios que pasaron a revisión inicial y fueron sometidos al análisis completo deben estar documentados, así como las razones para su inclusión o exclusión. Criterios de inclusión y exclusión. Explicar claramente los criterios específicos utilizados en cada fase para decidir si un estudio debe ser incluido o no. Esto incluye el tipo de estudio, la calidad metodológica, los temas tratados, etc. Justificación de la exclusión. Para cada artículo excluido, debe proporcionarse una razón fundamentada en los criterios de selección. Por ejemplo, no cumple con el tamaño mínimo de muestra, no aborda el objetivo de investigación, etc. Proceso de extracción de datos. Plantilla de extracción de datos. Proporcionar el formato de extracción de datos utilizado, especificando los elementos que se extrajeron de cada estudio. Revisión de la calidad. Incluir una lista detallada de los criterios de calidad aplicados para evaluar la validez de cada estudio y cómo estos afectaron la inclusión de los mismos en la revisión. Justificación de decisiones. Razonamiento en cada fase. Para cada fase del proceso, criba inicial, análisis de texto completo, evaluación de calidad, se debe documentar cómo se tomaron las decisiones. Por ejemplo, si se optó por excluir un estudio debido a su baja calidad metodológica, se debe explicar el marco de evaluación utilizado. Resolución de discrepancias. Si existen discrepancias entre revisores en cuanto a la inclusión o exclusión de estudios, debe detallarse cómo se resolvieron, por ejemplo, mediante discusión o consulta con un tercer revisor. Formato para la documentación de la trazabilidad. El proceso de trazabilidad se puede organizar y documentar de manera sistemática utilizando tablas y diagramas que faciliten la comprensión. Algunos ejemplos son: diagrama de flujo Prisma. Es una herramienta estándar que se utiliza en la documentación de CLRs. Este diagrama permite visualizar cómo se mueven los estudios a través de cada fase de la revisión: identificación, cribado, elegibilidad, inclusión. Tabla de inclusión / diagonal exclusión. Crear una tabla que enumere los estudios revisados y las razones para su inclusión o exclusión en cada fase. Por ejemplo, estudio razón de exclusión fase de la revisión estudio 1, Smith, 2020, no aborda el tema interescriba de títulos estudio 2, Jones, 2018, tamaño de muestra demasiado pequeño evaluación de calidad estudio 3, Taylor, 2017, cumple con los criterios de calidad incluido en la revisión 4. Beneficios de una trazabilidad detallada. Reproducibilidad. Otros investigadores pueden seguir el mismo proceso y obtener resultados consistentes, lo que fortalece la confianza en los hallazgos. Transparencia. Proporciona claridad sobre cómo se tomaron las decisiones en cada fase, lo que facilita la revisión por pares. Confianza en los resultados. La trazabilidad bien documentada permite a los lectores confiar en que la SLR fue realizada de manera rigurosa y sin sesgos en las decisiones. Desafíos comunes en la trazabilidad. Complejidad de la documentación. Mantener un registro detallado y actualizado puede ser laborioso, pero es esencial para garantizar la calidad y transparencia de la revisión. Discrepancias entre revisores. Si varios revisores participan en la SLR, es importante documentar cómo se gestionan las diferencias de opinión y se resuelven las disputas.
Herramientas para facilitar la trazabilidad. Existen herramientas como Coviense y Deian que permiten gestionar el proceso de revisión de manera organizada, registrando cada decisión tomada en las diferentes fases del proceso de selección y extracción de datos. Escribir los resultados. Al redactar los resultados de una revisión sistemática de la literatura, SLR, o un mapping, es crucial estructurarlos de manera clara y coherente para que respondan directamente a las preguntas de investigación planteadas al inicio del estudio. Las secciones del artículo pueden dividirse en dos partes principales, una dedicada al mapping y otra a la SLR. Cada una de estas secciones debe abordar diferentes aspectos de la investigación, pero ambas deben ofrecer respuestas claras a las preguntas de investigación y proporcionar una visión completa de los artículos y los contenidos seleccionados. 1. Sección de mapping. El mapping es útil para identificar patrones, tendencias y temas dentro de los artículos revisados. En esta sección, se debe proporcionar un mapa visual o gráfico que ayude a identificar cómo se distribuyen los temas, enfoques o metodologías en los estudios seleccionados. Esto puede incluir distribución temporal de los estudios, utilizar un gráfico de barras o líneas para mostrar cómo la cantidad de estudios ha evolucionado a lo largo del tiempo. Áreas temáticas o categorías, usar diagramas de dispersión o mapas conceptuales que muestren la frecuencia de los temas abordados. Distribución geográfica o de autores, utilizar gráficos de red o mapas geográficos si se analiza la distribución de los estudios según la ubicación de los autores o las instituciones. 2. Sección de revisión sistemática de la literatura, SLR. La sección de la SLR debe proporcionar un análisis más detallado de los estudios revisados y sintetizar la información clave obtenida de ellos. Es importante que se estructuren los resultados de manera que aborden cada una de las preguntas de investigación. Esto puede incluir descripción de los estudios, resumir las características principales de los estudios incluidos, tales como los enfoques metodológicos utilizados, el diseño de los estudios, las muestras y los resultados principales. Análisis crítico, discutir los resultados obtenidos en relación con las preguntas de investigación, destacando tanto los hallazgos consistentes como los contradictorios entre los estudios revisados. Identificación de brechas en la literatura, señalar las áreas donde se observa una falta de investigación o donde la evidencia disponible es insuficiente o contradictoria. Uso de gráficos, tablas y explicaciones visuales. Para facilitar la comprensión de los resultados, es recomendable el uso de gráficos, tablas y otras explicaciones visuales. Estas herramientas pueden incluir tablas comparativas para mostrar las características de los estudios revisados, por ejemplo, tipo de metodología, tamaño de muestra, hallazgos clave. Gráficos de barras, líneas o tortas para representar la frecuencia de ciertos temas, tendencias o categorías a lo largo del tiempo entre los diferentes estudios. Diagramas deben para ilustrar la superposición de temas o enfoques en los estudios seleccionados. Publicar una SLR es un proceso clave para compartir hallazgos relevantes de investigación en el área de interés. Al elegir una revista o conferencia para presentar una SLR, es importante considerar tanto la visibilidad y el impacto de la publicación como la relevancia del tema con respecto al enfoque de la revista o conferencia. Aquí se ofrece una guía sobre cómo elegir el lugar adecuado para la publicación de una SLR. Identificar revistas y conferencias relevantes. Las revistas académicas y las conferencias internacionales son las principales plataformas para la publicación de una SLR. Algunos factores a considerar al seleccionar una publicación incluyen alcance del tema. Asegúrate de que la revista o conferencia tenga un enfoque que coincida con el tema de tu SLR. Las revistas especializadas en un campo específico son ideales para temas muy enfocados, mientras que revistas de alcance general pueden ser más adecuadas para revisiones interdisciplinares. Impacto. Considera el factor de impacto de la revista, como el JIF, Journal Impact Factor, o la reputación de la conferencia para asegurar que tu trabajo sea reconocido. Acceso abierto. Si deseas que tu trabajo sea ampliamente accesible, elige revistas o conferencias con acceso abierto. Esto facilitará su difusión. Revistas académicas. Algunas revistas donde se suelen publicar SLRs son Journal of Systems and Software, para ingeniería de software. Computer Science Review, para informática. IEEE Access, para tecnología, ingeniería y ciencias aplicadas. Engineering Applications of Artificial Intelligence, para inteligencia artificial. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, para ingeniería biomédica. Renewable and Sustainable Energy Reviews, para energías renovables. EALD Informatics Journal, para informática de la salud.
International Journal of Project Management, para gestión de proyectos. Expert Systems with Applications, para sistemas expertos en inteligencia artificial. Conferencias internacionales. Las conferencias también son un buen lugar para la publicación de CLRs. Algunas conferencias destacadas incluyen IEEE International Conference on Software Engineering, ICSE, para ingeniería de software. International Joint Conference on Artificial Intelligence, ICAI, para IA. ACM SIGGRAPH Conference, para gráficos computacionales. IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA, para robótica. European Conference on Computer Vision, SCV, para visión por computador. ¿Cómo preparar el artículo basado en los últimos trabajos publicados? Cuando prepares la versión del artículo de la SLR, asegúrate de seguir las normas de presentación y los requisitos específicos de la revista o conferencia a la que estás enviando el artículo. Esto incluye estructura del artículo. Asegúrate de que la SLR esté organizada de acuerdo con la estructura típica de una revisión sistemática: introducción, metodología de búsqueda, resultados, discusión y conclusiones. Revisión de artículos anteriores. Revisa las publicaciones más recientes en la revista o conferencia para familiarizarte con el estilo, los formatos y los temas relevantes. Citas y referencias. Usa citas y referencias actuales que puedan estar relacionadas con las publicaciones previas en la revista o conferencia. Esto ayuda a conectar tu trabajo con investigaciones previas y muestra que estás al tanto del estado del arte. Claridad y precisión. Asegúrate de que tu artículo sea claro, preciso y esté bien fundamentado. Explica de manera transparente cómo se llevó a cabo la SLR, los criterios de inclusión / exclusión y los hallazgos. Publicar una SLR muy grande. Las SLRs muy grandes pueden cubrir una amplia gama de temas, lo que podría hacer que el artículo sea muy extenso. En este caso, existen diferentes estrategias. División en varios artículos. Si la SLR cubre múltiples subtemas o áreas de investigación, puedes dividirla en varios artículos. Cada artículo puede abordar un aspecto específico de la SLR, como los resultados de un tema particular, la discusión sobre un área de investigación específica o los métodos utilizados en estudios anteriores. Artículos complementarios. Si tienes un conjunto de resultados robustos, puedes decidir publicar un artículo inicial como una parte de la SLR y dejar los resultados más completos, análisis adicionales y discusión para otro artículo. De este modo, el artículo inicial proporciona una visión general, mientras que los artículos posteriores ofrecen un análisis más profundo. Memoria de la tesis doctoral. Si estás realizando la SLR como parte de una tesis doctoral, también puedes optar por incluir una versión más extensa en tu tesis. La tesis puede ser un lugar adecuado para incluir todas las secciones relevantes de la SLR, mientras que los artículos pueden centrarse en aspectos clave de la misma. Últimos artículos SLR publicados. Para identificar los últimos artículos publicados de SLR en revistas y conferencias, puedes realizar una búsqueda en las bases de datos académicas que mencionamos anteriormente, como Scopus, OS, Google Scholar y Triple Explorer, entre otras. También puedes configurar alertas para temas específicos relacionados con SLRs en estas bases de datos, de modo que recibas notificaciones sobre nuevas publicaciones relevantes. Puntos fuertes de una SLR/mapping. Las revisiones sistemáticas de la literatura, SLR, y el mapping son enfoques poderosos y efectivos en la investigación científica debido a su capacidad para sintetizar y analizar de manera exhaustiva la literatura existente sobre un tema específico. A continuación se describen algunos de los puntos fuertes de las SLR y el mapping. Rigor metodológico y credibilidad. Las SLRS y el mapping son considerados como metodologías altamente rigurosas y objetivas. Al seguir un proceso estructurado y transparente, estas revisiones aseguran que los resultados sean confiables y reproducibles. Este nivel de detalle y meticulosidad es fundamental para garantizar que los resultados sean representativos y válidos. Impacto. La calidad y precisión de las SLR dan credibilidad a los resultados, lo que las convierte en fuentes confiables de información en cualquier campo de estudio. Ayuda a identificar vacíos en el conocimiento. Una de las principales fortalezas de las SLRS y el mapping es su capacidad para identificar brechas o vacíos en el conocimiento existente. Al revisar una amplia gama de estudios y sintetizar sus hallazgos, se pueden identificar áreas donde la investigación es escasa, inconsistentes o contradictorias. Impacto. Esto permite a los investigadores enfocar futuros estudios en áreas de alta relevancia, lo que fomenta el avance del conocimiento en la disciplina. Facilita la toma de decisiones para investigadores y organizaciones.
Las SLRS y el mapping proporcionan un análisis exhaustivo y detallado que es valioso para investigadores y organizaciones que buscan tomar decisiones informadas sobre el futuro de la investigación. Estas revisiones ayudan a identificar tendencias emergentes, mejores prácticas y enfoques metodológicos que han demostrado ser efectivos. Impacto. Las organizaciones, especialmente aquellas que financian investigación, utilizan las SLRS para priorizar áreas de estudio y dirigir recursos hacia temas con mayores oportunidades o necesidades. Base sólida para nuevas investigaciones. Las SLRS ofrecen una base sólida para la formulación de nuevas hipótesis, teorías o investigaciones, ya que proporcionan una visión global y organizada del estado del arte en un área. Esto no solo ayuda a los investigadores a comprender mejor lo que ya se ha hecho, sino que también facilita la identificación de enfoques innovadores. Impacto. Las SLRS facilitan la replicación de investigaciones y la construcción de estudios futuros, estableciendo una plataforma para la innovación científica. Reconocimiento en la comunidad académica. Una SLR bien realizada, publicada en una revista académica de prestigio, tiene un alto valor dentro de la comunidad científica. Las SLRs son vistas como artículos clave que aportan un resumen exhaustivo al estado actual de un campo y ayudan a guiar futuras investigaciones. Impacto. Publicar una SLR en una revista que acepta este tipo de investigación ofrece a los investigadores una buena oportunidad de ser reconocidos y citados, lo que aumenta su visibilidad y reputación en la disciplina. Apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Las organizaciones y agencias financiadoras pueden utilizar las SLRS y el mapping para tomar decisiones estratégicas sobre el enfoque de la investigación en su campo, alineando recursos y esfuerzos hacia las áreas que tienen más impacto potencial. Impacto. Esto maximiza la efectividad del financiamiento de investigación y asegura que los esfuerzos de investigación estén alineados con las prioridades de la comunidad académica y las necesidades de la sociedad. Debilidades de una revisión sistemática de literatura, SLR/mapping. A pesar de ser una metodología rigurosa y confiable para sintetizar la literatura existente, las revisiones sistemáticas de literatura, SLRS, presentan algunas debilidades y limitaciones que pueden influir en la calidad y relevancia de los resultados obtenidos. A continuación, se describen las principales debilidades comunes en las SLRS. Sesgo de la fuente de publicación elegida. El sesgo de la fuente de publicación es un factor importante que puede afectar la representatividad de una revisión sistemática. Si solo se seleccionan grandes bases de datos o fuentes populares, se corre el riesgo de dejar fuera estudios relevantes de fuentes más pequeñas, especializadas o menos accesibles. Impacto. Esto puede resultar en una visión parcial o sesgada del campo de investigación, al no incluir ciertos estudios que podrían ser cruciales para una evaluación más equilibrada y completa. Solución. Ampliar la búsqueda de diversas bases de datos especializadas, repositorios institucionales, y no limitarse solo a las bases de datos más grandes. Esto garantiza una cobertura más amplia y diversa de la literatura relevante, reduciendo el riesgo de sesgo. Revisión de la literatura que toma demasiado tiempo. Las SLRs son procesos exhaustivos que requieren una recopilación, evaluación y síntesis detallada de los estudios existentes. Esta tarea puede resultar muy extensa y, si no se gestionan adecuadamente, puede generar los siguientes problemas. Tiempo de ejecución. Si la revisión lleva demasiado tiempo, puede que no se incluyan estudios recientes, lo que puede hacer que los resultados queden obsoletos rápidamente. Actualización continua. En algunos casos, el proceso de revisión puede necesitar actualización o repetición para incorporar estudios que fueron publicados después de la fase inicial, lo que añade complejidad al proceso. Solución. Establecer tiempos límites razonables para cada fase de la revisión y planificar actualizaciones periódicas para asegurarse de que los estudios más recientes sean incluidos, manteniendo la relevancia y actualidad de la SLR. Necesidad de extender la búsqueda a otras bases de datos. Aunque bases de datos como OS, Scopus y Google Scholar son ampliamente utilizadas, basarse únicamente en estas fuentes principales puede limitar el alcance de la revisión, especialmente si se busca información en áreas o disciplinas menos cubiertas por estas plataformas. Impacto. Se puede perder literatura importante publicada en revistas más pequeñas o de nicho, que podrían ofrecer insights significativos o enfoques diferentes sobre el tema. Solución. Ampliar el alcance de la búsqueda para incluir otras bases de datos especializadas, así como repositorios institucionales y revistas menos convencionales. Esto aumenta la exhaustividad de la revisión y minimiza el sesgo de selección. Limitaciones en la extensión de los documentos.
Las restricciones de longitud en las publicaciones de revistas o conferencias pueden ser una barrera significativa para incluir toda la información relevante de la CLR. Algunas revistas imponen un límite en el número de palabras, lo que puede hacer que sea necesario recortar secciones importantes de la revisión. Impacto. El recorte de contenido puede resultar en omisión de detalles esenciales, lo que afecta la profundidad y la calidad del análisis. Además, esto puede llevar a una visión superficial de la revisión, a no poder explorar ciertos aspectos en profundidad. Solución. En lugar de incluir todo en un solo artículo, se podría dividir la SLR en varias publicaciones o artículos más pequeños, cada uno abordando una parte específica de la revisión. Otra opción sería buscar revistas con menos restricciones de extensión. Alternativamente, los detalles completos pueden estar disponibles en la memoria de la tesis o en artículos complementarios, lo que permitiría una presentación más exhaustiva. Conclusiones. Las revisiones de literatura son esenciales para mantenerse actualizado y bien informado dentro de un área de interés específica. Permiten comprender el estado actual del conocimiento, identificar brechas en la investigación y dirigir los esfuerzos hacia áreas donde se necesita más investigación. Además, son fundamentales para construir la base teórica de cualquier investigación futura. Escribir una revisión de literatura defectuosa puede tener un impacto negativo en toda la investigación, incluso en el desarrollo de una tesis o artículo. Una revisión mal realizada puede afectar la calidad del trabajo posterior, ya que proporciona una comprensión incompleta o errónea del campo de estudio. Esto puede llevar a conclusiones incorrectas, desinformación o, incluso, a la omisión de estudios importantes. Si la revisión de literatura es deficiente, es probable que el resto de la investigación también sea percibida como imperfecta. Un investigador no puede realizar una investigación significativa o relevante sin tener primero un conocimiento sólido de la literatura existente en su área de estudio. En este sentido, la calidad de la revisión de literatura no solo sirve para enmarcar la investigación, sino que es un indicador clave de la rigurosidad y el valor de la investigación completa. Escribir los resultados. Al redactar los resultados de una revisión sistemática de la literatura, SLR, o un mapping, es crucial estructurarlos de manera clara y coherente para que respondan directamente a las preguntas de investigación planteadas al inicio del estudio. Las secciones del artículo pueden dividirse en dos partes principales, una dedicada al mapping y otra a la SLR. Cada una de estas secciones debe abordar diferentes aspectos de la investigación, pero ambas deben ofrecer respuestas claras a las preguntas de investigación y proporcionar una visión completa de los artículos y los contenidos seleccionados. 1. Sección de mapping. El mapping es útil para identificar patrones, tendencias y temas dentro de los artículos revisados. En esta sección, se debe proporcionar un mapa visual o gráfico que ayude a identificar cómo se distribuyen los temas, enfoques o metodologías en los estudios seleccionados. Esto puede incluir distribución temporal de los estudios, utilizar un gráfico de barras o líneas para mostrar cómo la cantidad de estudios ha evolucionado a lo largo del tiempo. Áreas temáticas o categorías, usar diagramas de dispersión o mapas conceptuales que muestren la frecuencia de los temas abordados. Distribución geográfica o de autores, utilizar gráficos de red o mapas geográficos si se analiza la distribución de los estudios según la ubicación de los autores o las instituciones. 2. Sección de revisión sistemática de la literatura, SLR. La sección de la SLR debe proporcionar un análisis más detallado de los estudios revisados y sintetizar la información clave obtenida de ellos. Es importante que se estructuren los resultados de manera que aborden cada una de las preguntas de investigación. Esto puede incluir descripción de los estudios, resumir las características principales de los estudios incluidos, tales como los enfoques metodológicos utilizados, el diseño de los estudios, las muestras y los resultados principales. Análisis crítico, discutir los resultados obtenidos en relación con las preguntas de investigación, destacando tanto los hallazgos consistentes como los contradictorios entre los estudios revisados. Identificación de brechas en la literatura, señalar las áreas donde se observa una falta de investigación o donde la evidencia disponible es insuficiente o contradictoria. Uso de gráficos, tablas y explicaciones visuales. Para facilitar la comprensión de los resultados, es recomendable el uso de gráficos, tablas y otras explicaciones visuales. Estas herramientas pueden incluir tablas comparativas para mostrar las características de los estudios revisados, por ejemplo, tipo de metodología, tamaño de muestra, hallazgos clave. Gráficos de barras, líneas o tortas para representar la frecuencia de ciertos temas, tendencias o categorías a lo largo del tiempo entre los diferentes estudios. Diagramas deben para ilustrar la superposición de temas o enfoques en los estudios seleccionados.
Formato para extracción de datos. Se debe desarrollar un formulario estructurado que incluya todas las variables y datos de interés para la revisión. Este formulario puede ser diseñado de manera específica para cada revisión y debe reflejar los objetivos de la investigación. Rúbrica para evaluar la relevancia de los artículos seleccionados. Los criterios para la evaluación son: relevancia de los artículos descargados, calidad y confiabilidad de las fuentes, número y variedad de artículos descargados, documentación de la estrategia de búsqueda, resultados de la estrategia de búsqueda. La siguiente es la bibliografía base utilizada.